pero ya lo hemos logrado superar. Así que ya vamos a iniciar la clase, no hay problema. Sí, ¿cómo estás? Juliana Geraldine, buenas noches. Bien, doctores, entiendo que ya han tenido en este diplomado, ¿cómo estás, Alessandro? Una estructura dentro de varios temas relacionados al espacio del derecho civil. Sin embargo, ustedes también coincidirán conmigo respecto a que es bastante amplio. ¿Cómo estás, Vilma? Buenas noches. Bastante amplio. Bien, sobre todo el día de hoy yo les voy, ¿cómo estás, Kelly? Yo les voy a tratar de explicar de manera sucinta, ya que solamente tenemos este corto tiempo. Y miren, hoy voy a tratar de compartir con ustedes algunas preguntas y respuestas que ya en estas últimas clases hemos venido trabajando, ¿no? Y es una dinámica que a ustedes les ha gustado mucho y entiendo que, ¿cómo estás, Luis Antonio? Va a ser muy útil el tema de las preguntas y respuestas. Pero lo vamos a dejar para la parte final. Asimismo, voy a compartir con ustedes también un texto que me ha enviado el doctor Juan Carlos Portugal. También él maneja temas de derecho de familia. Y en este caso en específico, en temas hereditarios, señores, si bien es cierto, están muy ligados el tema civil respecto a la estructura, sobre todo a la constitución de estos actos jurídicos, pero también está relacionado mucho al tema de familia, en tanto que en el espacio de la sucesión intestada o la sucesión testada hay temas muy relacionados, como por ejemplo se puede involucrar temas de filiación. ¿Qué pasa si la filiación no se realizó al momento de que esta persona, ya sea el causante o el testador, fallece? Entonces, son temas que están relacionados y son temas que se tienen que abordar de una manera integral. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas uniones de hecho que no lograron esa inscripción en registros? Eh, en, el, en la cotidianidad existe mucha informalidad en el Perú, sobre todo, y no existe un registro idóneo por parte de las uniones de hecho. Es más, la data que se viene incrementando son justamente los divorcios y hay una baja incidencia respecto al matrimonio en comparación de otras estadísticas realizadas por el INEI. Entonces, señores, estos cambios que se vienen dando exigen también, de alguna manera, una relación con los cambios que deben darse dentro de estos libros, tanto el derecho de familia como también específico en el derecho de sucesión. Este llamado al cambio respecto a estas estructuras no es algo sostenido en una corta data, sino ya este código, que no fue gestado ni siquiera en los años 80, sino como ya les vengo comentando, se empieza a gestar en los años 70. Empieza a establecer una línea, sobre todo que si partimos de una premisa de que esa sucesión se genera dentro de un espacio matrimonial, no habría ningún inconveniente, incluso dentro de un espacio casi armónico en el comportamiento de los herederos. Sin embargo, señores, está totalmente lejos eso de la realidad en el caso peruano. Este constante cambio dentro de la sociedad, estos parámetros culturales, estas líneas, estas culturas que se vienen implementando, este desorden que abunda y que no conlleva tener un registro idóneo de las uniones de hecho, que no se establece, por ejemplo, una regulación respecto a las familias extendidas, respecto a las familias paralelas, situaciones en las que, por ejemplo, hemos tenido situaciones mediáticas como el caso de Alan García, por ejemplo, ¿no? Que el doctor Manuel Bermúdez Tapia siempre hace mención. Este caso en el que la pensión de viudez recibe la esposa legal como corresponde, porque así está nuestro sistema. Sin embargo, de por sí existía una convivencia paralela, o bueno, no una convivencia, sino una relación dentro de una familia paralela que no tenía un reconocimiento, que era la familia con la que vivió 15 años y fueron los últimos periodos de su vida. Sin embargo, las reglas no establecen estos reconocimientos de situaciones mucho más ampliadas. Nos centramos solamente en conceptos tradicionales de familia y sobre eso existe un manto de protección. Y ustedes dirán, doctora, pero qué bueno, porque si no se generaría un desorden. Imaginemos que el día de mañana una persona sin lograr establecer una disolución de un vínculo matrimonial va a querer y va a generar un desorden de derechos sucesorios respecto a otras
tipos de relaciones que pueda iniciar, que no son consideradas propiamente una unión de hecho, porque existiría un impedimento, porque tendría ya un vínculo matrimonial vigente. Entonces, ese tipo de situaciones, señores, solamente a manera de introducción de que claramente mi participación dentro de este diplomado es sobre todo para relacionarlo con estas figuras que están tan cercanas, que son respecto al derecho sucesorio, pero relacionado con el derecho de familia. Asimismo, voy a presentar un pleno jurisdiccional del año 2022, o sea que está cerquita, señores. Ustedes saben que yo siempre agrego a mis exposiciones algún tipo de lineamiento, porque no podemos esperar que esta jurisprudencia avance y que nos permita establecer una línea tal vez vinculante, porque no se puede dar en estos espacios siempre y cuando, en el caso de los plenos jurisdiccionales sobre todo, no son vinculantes, entonces no hay esa opción, pero nos da una línea de camino, una línea de criterio que vienen asumiendo los jueces titulares a nivel de Cortes Superiores de Justicia. Así que es importante este pleno específico sobre el tema de la petición de herencia. Pero nosotros vamos a empezar con los conceptos generales, vamos a empezar a hablar acerca de este inicio que se da a partir de la muerte de esta persona, y por ahí vamos a lanzar algunas preguntas. También estoy alcanzando en el material que he trabajado, un material actualizado, señores, que ustedes pueden acceder con la inscripción en este evento, y que, por ejemplo, conlleva a tener alguna información a nivel registral, porque todo en el espacio normativo muy bonito, pero el problema es cuando ya se pretende materializar y generar algún tipo de inscripción. Por ejemplo, algunas situaciones excepcionales que se puedan dar en que se logre inscribir un testamento hológrafo, por ejemplo. He traído ahí un caso para que ustedes mismos conmigo puedan leer, dar lectura, sobre todo ese cuestionamiento que es ese nivel registral de por qué no resulta tan sencillo decirle a una persona, o que nosotros en el común denominador digamos, bueno, de ese es su testamento hológrafo y no va a haber ningún inconveniente. Entonces, todo eso vamos a tratar el día de hoy, así que espero que estemos bastante atentos en la clase y participemos también. Yo voy a ir matizando con las preguntas que ustedes puedan insertar dentro de la cajita de preguntas. Bien, ahora sí, vamos a compartir pantalla, doctores, ya habiendo hecho esta pequeña introducción. Me da un segundito para abrir las diapositivas. He tratado de avanzar el material lo más que se pueda para que sea pues, mucho más sencillo para ustedes. A ver, vamos a ver si este es el PDF. Oh, ok, aquí estamos. Compartir pantalla. Aquí está. ¿Se logra visualizar? Creo que sí, ¿verdad? Bien. Vamos a empezar justamente a hablar sobre el derecho sucesorio. Sí se logra ver, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar en el interno? Si se logra, me confirman si es que se visualiza, por favor. Ok. Ya tenemos más de 100 conectados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Máximo Mendoza, ¿cómo estás? Salud. Ya te extrañaba ya por estos canales. Elkin, ¿cómo estás? Geraldine, buenas noches. Buenas noches, doctores. Decirles, antes de iniciar la exposición, que este 11 y 12 de agosto vamos a estar en ICA, todos los conectados de ICA, los espero en el evento de la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú, así que vamos a estar por ICA. Muy bien, buenas noches. Y es verdad, el inicio, todo este tema, este libro tan amplio, señores, tan ampuloso de derechos y funciones, justamente se inicia con la muerte de la persona. Y la pregunta, Michael, siempre estamos viajando a Lima, ¿no? Estamos en el colegio, tenemos una conferencia el 16 de julio en el Colegio de Abogados de Lima, justamente. Pero ahí ustedes lo pueden revisar ya en mi red social, ahí detallo todos los itinerarios. Bien. Y es que se inicia con la muerte de una persona. ¿Es un hecho que ustedes lo pueden dominar? ¿Es un hecho que ustedes pueden decidir? Bueno, si usted desea acabar con su vida, sí, pero respecto a usted, que va a ser el beneficiario de esa sucesión, usted se va a convertir en un sucesor, eso sí no está dentro de su ámbito de dominio. Único que usted me diga, doctora, no, lo que pasa es que yo ya en el tiempo del COVID tuve conocimiento que algunos padres, algunos hijos, no prestaban ese apoyo a sus padres, sobre todo en tiempo de pandemia, que hacía una situación muy difícil, por ejemplo, con conseguir balones de oxígeno. Tenía ya
sabía que mis padres tienen 1, 2, 3, 4 propiedades y tiene dinero, así que lejos de darle ese apoyo para poder, no, ni siquiera apoyo, cumplir nuestra obligación como hijos, de prestarle esa atención médica urgente, de gastar, bueno, cantidades exorbitantes para poder acceder a un oxígeno, pero el no hacerlo era parte de dejar morir a esta persona, y sobre todo parte de la tercera edad, imaginemos el requerimiento y la cantidad de oxígeno que se necesitaba para salvar la vida o para mantenerlos con vida. Entonces, muchas de esas personas sí han utilizado, y ya no tanto un hecho natural, sino un hecho que ellos gestan. Y la pregunta es, bueno, doctora, luego podrá establecerse las causales de indignidad. En este caso, ya saben que en el tema de indignidad es cuando ya a nivel judicial se logra. El tema de la desheredación, en cambio, es cuando el propio testador es el que decide excluir a ese heredero forzoso. Pero bueno, todavía estamos en la parte inicial. Sin embargo, este hecho, en su mayoría, es un hecho natural que va a permitir ingresar a este derecho sucesorio. Y va a permitir también que se adquiera tanto los bienes dejados por la persona fallecida, así como también las deudas. Esto es parte de una masa hereditaria. Sin embargo, no podemos hablar de conceptos de masa hereditaria, no podemos hablar del tema de sucesores, no podemos hablar de legatarios, siempre y cuando no exista este primer punto que es la muerte de esta persona. Y la pregunta, para iniciar un poco, para que ustedes despierten, ¿qué pasa si dos personas, dos esposos, quieren realizar su testamento en conjunto? Dos personas que ya están adultas dicen, ya viejito, viejito, estamos viejos, ya en cualquier rato nos lleva el COVID porque ya está muy fuerte. Imaginemos que estamos en el 2020, 2019 parte 2, o en el 2020 inicio, si hicimos viejita, viejito, dos esposos, ya hay que dejar el testamento de una vez. ¿Podrán dejar el testamento, un testamento, esta pareja de esposos? ¿Se podrá hacer eso? Respóndanme, por favor, ¿sí o no? ¿Qué creen ustedes? Porque dirán, será más fácil para mis hijos que de una vez en un solo acto, al menos somos esposos, lo podemos hacer en una sola y dejamos el testamento en un solo documento. ¿Se podrá hacer? Señores, miren, algo que para nosotros es, tal vez para el común de la ciudadanía, diremos, claro que se puede, doctora, ¿no? Y si están casados, todavía me dice Elsa. Sin embargo, no es así, Elsa. El testamento surge o rige exactamente, Geraldine. Vamos a establecer más adelante, ahora todavía no, porque yo quisiera que entremos en esta exposición de manera ordenada, señores, porque en el derecho sucesorio hay una infinidad de términos que ustedes los van a terminar por confundir. Entonces, el día de hoy voy a ir de menos a más, ¿ok? Pero igual voy a matizar algunas preguntitas para que ustedes más o menos despierten su atención, para que ustedes no se me duerman. Entonces, si esta pareja de viejitos dicen vamos a hacer un testamento juntos, lo hará cada uno en su hoja correspondiente o hará su testamento hológrafo como corresponda a cada uno, pero señores, el tema de la sucesión es por la persona, no estamos hablando por la pareja de esposos. Y ustedes miran, doctora, pero si yo he escuchado que el tema de esos esposos se convierten en una sola persona. Señores, para el tema de sucesiones, para poder dejar o convertirse en ese sucesor, estamos hablando cada uno, respecto de cada uno. No se puede hablar de dos personas al mismo tiempo. Y como les digo, todo va a tomarse en cuenta a partir, o esto va a nacer, va a surgir, se va a hablar de este derecho sucesorio a partir de la muerte de esta persona, y para eso tenemos que acreditar, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la diferencia sencillita? Y ustedes, imagino que acá la respuesta mucho más rápida va a ser, ¿cuál es la diferencia entre un testador y un causante? Y ustedes, doctora, esa pregunta ofende, es tan sencilla, por favor. Pero miren, a veces nos confundimos. A veces nos confundimos entre la diferencia entre testador y causante, porque la respuesta que ustedes van a decir es, claro, como me dice Elsa, causante es la persona que fallece, pero el testador también. El testador es, cuando usted habla hacia atrás, es el que deja el testamento, correcto. Pero ¿qué pasa si ese testador puede también ser llamado en alguna oportunidad como causante? ¿Qué pasa cuando este testador utilizó el testamento solamente para establecer algunos derechos que no conllevaba a la división, por ejemplo, a la división de sus bienes respecto a sus herederos? Y podemos, ese testador al final, por más que dejó testamento, puede ser señalado como causante dentro de un proceso para poder determinar la división de estos bienes. Entonces, sí, lo típico y tradicional es, el testador es aquel que dejó el testamento.
Y el causante es cuando no dejó testamento y lo vamos a llevar ya sea por la vía notarial o por la vía registral. Quedémonos con ese término inicial, pero ya les voy adelantando un poquito que luego vamos a ver aquellos espacios en los que no es suficiente dejar un testamento, que no es suficiente resolver todos los conflictos que pueden surgir a partir de la muerte de una persona dejando un testamento. Más bien, cuando se deja un testamento, en algunas familias donde todo es armónico, donde todo es paz, donde hay una cultura de paz, no va a haber problemas judiciales. Sin embargo, la realidad, como les he dicho, supera las situaciones que se ha podido proyectar incluso el testador. Así que la situación para que esto llegue es aún casi el 100% de casos se va al tema judicial cuando existen problemas, ya sea a partir de esta muerte respecto, por ejemplo, a una exclusión, a una venta, querer recuperar esos bienes de la sucesión. Y hablamos de una masa hereditaria, claro que sí. Esta masa hereditaria es lo que va a ser objeto. Doctora, ¿puede un viudo o viuda testar a favor de sus herederos los bienes propios de su esposa? Pero, a ver, es que Michael, aquí tú me estás hablando de que el viudo, entonces ya, si se supone que si es el viudo es porque su esposa ya falleció. Y si su esposa ya falleció, indistintamente que hayan sido sus bienes propios o hayan sido bienes o sus bienes sociales, él ya adquirió primero, luego de la liquidación que se dio de la sociedad, lo que le corresponde, luego también hereda los bienes propios de la esposa. Indistintamente, ya cuando hablamos de sucesión, ya no estamos hablando de si son propios o son bienes comunes, porque lo primero que se hace es la liquidación, que no te confundas con las etapas. Dentro de la masa hereditaria, señores, se va a incluir tanto los bienes y las deudas. Y mi pregunta es, no te preocupes, Michael, mi pregunta es, señores, usted hereda lo típico que nos preguntan, si, doctora, me he enterado que voy a recibir una herencia, sin embargo he visto que son puras deudas, y mi padre ha dejado puras deudas, ¿yo voy a tener que pagar las deudas de mi padre? ¿Qué dicen ustedes a esa respuesta tan sencilla? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Yo tendría que pagar las deudas de mi padre que me dejó una herencia, y como dice aquí la masa hereditaria, y muy bien Yulisa García, esa es la respuesta. Yulisa García ha dado una respuesta correcta, una respuesta en la que no tienes tú que pagarla. Tú no la vas a pagar de tu bolsillo las deudas. Si bien es cierto, la masa hereditaria incluye tanto los bienes y las deudas, ¿con qué se va a pagar las deudas? Las deudas se van a pagar con los bienes. Y ahora, ¿qué pasa, Yulisa? Si teniendo ya los bienes, no alcanzan, Yulisa, los bienes para pagar las deudas, ¿tendrás tú que pagar las deudas? Claramente tú evaluarás si te conviene o no aceptar esa herencia. Si tú analizas de que las deudas son superiores, incluso luego de pagar los bienes, entonces sería una locura que tú aceptes. Entonces, no, claro que se puede renunciar, pero Elsa, hay sus puntos y sus limitaciones para el tema de la renuncia de la herencia, ¿ok? Pero, por ejemplo, en este caso es, no. Alessandro, a ver, yo lo que quiero que aquí se genere un orden, porque si no vamos a adelantarnos los temas respecto a la irrenunciabilidad. Tú puedes, una vez que ya ha sido, ya se va a hacer esta declaratoria de herederos, por ejemplo, y que luego ya se va a concurrir a establecer una cuota de ya una división de esa masa hereditaria, claro que puedes renunciar a esa herencia. Sin embargo, hay algunas cláusulas donde te dice, por ejemplo, ¿qué pasa si la esposa no quiere que tú renuncies? Porque la esposa, cuando tú fallezcas, va a recibir un porcentaje de esa herencia, por más que esa esposa no tiene ninguna relación con el testador o con el causante. Pero le puede afectar, claro que le puede afectar. Por eso es que el código ahí precisa, ¿no? Que la esposa del sucesor podría oponerse respecto a él. Incluso Gaviria me habla ya respecto de la prescripción. Sobre eso hay un criterio, les cuento. A nivel del Código Civil nos establece que para temas de derecho sucesorio no va a existir o no se va a aplicar la prescripción. Sin embargo, nuestro maestro Logma Luca de Tena
dice que la prescripción podría ser excepcional solamente en casos de copropiedad, porque en los casos de copropiedad es justamente ahí donde nunca se daría una prescripción, pero en los otros supuestos sí. Es decir, si por ejemplo, estimado Gaviria, el día de hoy tú, tus hermanos ya te excluyeron, por decir, de esta sucesión, pero tú sabías, fuiste notificado incluso, pero tú no quisiste acercarte a ese procedimiento, etcétera. Y pasaron 20 años. Y después de 20 años tú dices, ay, mira, yo sí necesito ese dinero, voy a activar, voy a ir al Poder Judicial. ¿Qué dices, Gaviria? ¿Podrá o no podrá? ¿Qué dicen mis conectados? Después de 20 años, ¿se podrá ir a reclamar esa exclusión tal vez a través de una petición de herencia? Porque podrías pedir el derecho de petición de herencia, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Después de 20 años, 30 años, 50 años, ¿podríamos o no? Mira, entiendo que Edgar, Gaviria, Elkin, Cristian me dice algunos sí, algunos no, doctora, creo que sí o no. Pero lo que dice Aín Cerrón, niño de Guzmán, me dice, claro, doctora, porque no prescribe. Eso es justamente lo que les estoy diciendo a ustedes. Claro, Alessandro dice, en el caso solo de Luca de Tena, dice, solamente en el caso de copropiedad no debería prescribir. En los demás casos sí. Lastimosamente, Alessandro, estamos no en las reglas del doctor Luca, sino estamos dentro de las reglas del Código Civil. Y ahí esos derechos son prescriptibles. Es decir, si después de 50 años usted quiere ir y solicitar la petición, lo podrá hacer. Un caso muy importante, por ejemplo, para ponerles más o menos, para que ustedes tengan esta idea, ¿recuerdan ustedes del camal de Yerbateros? Ese camal de Yerbateros tan grande en Lima, y que sobre eso fue un litigio terrible, que terminaron incluso entre ellos Antonella Siris. Búsquenlo incluso ustedes, señores, en el internet y vean ahí el típico caso peruano de cómo se matan literal por una herencia. Se terminaron matando y ese camal de Yerbateros pasó años de familias que morían y morían respecto a la administración, porque eso les vamos a ver también hoy día. Cuando hay un conflicto, no es que, hey, no podemos dividir eso, sí, pero y mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos que darle la administración a alguien, y alguien va a tener esa administración, pero ha tenido que conllevar una situación de un conflicto familiar muy fuerte, y este tema de la muerte, el testador o el causante ya no lo ve, pero la violencia que proviene o la violencia que puede generar, incluso llegar, como les digo, a matar por el tema de una herencia. Bien, pero eso ya no es parte de la introducción. Entonces, ya tenemos claro que no es que usted va a pagar las deudas del testador o del causante, sino que se va a pagar con los bienes, tal y cual dijo Antonella. Y una vez que se agoten los bienes, ya usted analizará si quiere aceptar, pues nadie va a aceptar deudas, ¿no? Entonces, se pagan con los bienes de la herencia que usted va a recibir. Pero la masa hereditaria unifica ambas cosas, ¿ok? Y eso es el elemento objetivo. Cuando usted le pregunta, el elemento objetivo dentro de esta masa corresponde a la masa hereditaria. Y el elemento subjetivo, que está súper facilito, ya que esto va a corresponder a los bienes y las deudas, el elemento subjetivo, en cambio, va a recaer en las personas. ¿Y cuáles son esas personas? Los sucesores. ¿Por qué digo personas y no digo familiares? Porque ustedes saben que no necesariamente tendrían que ser familiares, por ejemplo, en el caso de los legatarios. Aquí tenemos los herederos forzosos, los herederos voluntarios y los herederos legatarios. Los herederos forzosos que no podrían ser excluidos, y en el caso de los legatarios que lo va a estipular por la propia voluntad de la persona que quiere, que va a fallecer o que piensa dejar esto en herencia, y es su voluntad respecto a ello. Entonces, aquí en los sucesores tenemos por voluntad de la ley misma y por voluntad de la persona fallecida. No solamente está limitado a la familia, ojo, no solamente me van a decir sucesores son familia, no, puede ser en algunos espacios, incluso el amigo, el vecino, el colegio, la institución médica, etcétera, ¿no? Bien. Y estamos llegando ya a la parte, a la carnecita del día de hoy, respecto a los tipos de sucesiones. Tenemos la sucesión intestada por un lado, y tenemos la sucesión testamentaria. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los trámites? ¿Cuáles son las vías para poder acceder a una u a otra? Hoy lo vamos a conocer en estas diapositivas que, señores, les he tratado de hacer el resumen más resumido, para que ustedes tengan claro este tema. Entonces hemos partido de la muerte, hemos partido qué es lo que va a recibir en esa traslación de propiedad, en ese cambio de titularidad
respecto a la masa hereditaria, cuál es el elemento objetivo y cuál es el elemento subjetivo también. No solamente limitado a la familia, sino también a personas que no necesariamente tienen un entroncamiento familiar. Y Paula me hace una consulta, doctora, ¿quiénes heredan la sucesión intestada? ¿Solo los hijos del fallecido o también los hijos de la esposa en su primer compromiso? Te comento, Paola, que la Constitución Política ya nos establece una prohibición de establecer esta diferenciación. Hijos del primer compromiso, hijos del segundo compromiso, no. Son hijos todos por igual. Pero le hago una pregunta a Marlene, ya que nos hizo un primer hincapié. Nos dice, doctora, todos los hijos se heredan por igual. Muy bien, pero Marlene, ¿qué pasa si fallece tu medio hermano? ¿Ya? Y tú es tu medio hermano. Este medio hermano tiene hermanos de padre y madre y tú, que eres solo su hermano de madre. ¿Heredarás igual que tus otros hermanos, Marlene? Respóndeme, por favor, en la respuesta. Aquí, en la cajita. Porque, importante cuando me dicen, doctora, todos los hijos se heredan por igual. Perfecto. Pero ¿y qué pasa si se muere tu medio hermano? ¿Vas a heredar igual? Respóndeme, por favor, en el interno. No eres igual. ¿Por qué no heredas igual que tu medio hermano? No vas a tener lo mismo que tu medio hermano, claro que no, porque es solamente relacionado a tu madre. Existe al final, claro que sí, que va a heredar más. ¿Quién hereda más? Los hijos que fueron de los matrimoniales. Entonces, ese decir de que nos quedamos con la premisa de que todos los hijos heredan igual, sí, pero en su condición de hijos. Pero cuando son hijos, pero puede ser que el que fallezca es el medio hermano, entonces claramente está que no va a haber la misma división, claramente. Incluso, señores, miren, doctora, tengo un caso que de verdad me está rompiendo la cabeza. Vanessa, al final que avanzamos la clase, tú lo colocas y nosotros damos, porque si ahorita, imagínate, me pones un caso que yo tengo que resolver todas las interrogantes, nos vamos a perder en la línea. Pero les voy a dar un casito chiquitito, y es un casito porque a mí me encanta leerlo al doctor Manuel Bermúdez, porque el doctor Manuel Bermúdez tiene mucha casuística también. Señores, ¿se acuerdan del caso de Alan García, por ejemplo, también, Alan García no, el caso de Díaz-Canseco, Raúl Díaz-Canseco, el que fue viceministro, creo. Él que se enamoró de la novia de su hijo, y al final hasta se terminó relacionando, se terminó teniendo hijos con esta novia de su hijo. Pero bueno, indistintamente de quién sea el protagonista, ¿ya? Señores, imaginemos, un gran empresario, lo que le pasó a Acuña también, un gran empresario con Rosita de Acuña, que tuvieron que hacer la división de toda la masa, de la fortuna, de las universidades y todo lo demás, pero imaginemos que tienen, como César Acuña también tiene, hijos que son del matrimonio de Rosita Acuña, ahí están los grandes que todos conocemos, y también tiene hijos con otra persona, ¿verdad? Tiene otro hijo que incluso está, creo, en Estados Unidos, no sé por dónde está. En fin, señores, usted dice, doctora, los hijos van a heredar igual. ¿Van a heredar igual? Van a tener, y por último, hablemos de una situación de estatus económico. ¿Van a tener el mismo estatus económico al ser todos hijos de César Acuña? No. Incluso usted dirá, doctora, pero ellos hablan de millones. Claro, pero si usted traslada esa situación, sobre todo en una situación en el Perú en el que tenemos más de personas que tienen un compromiso, que se casan, generan vínculo matrimonial, que para poder disolver ese vínculo conlleva una liquidación de sociedades gananciales, ojo. Y usted liquida las sociedades gananciales y obviamente la esposa es la que recibe el 50% de eso. Y sobre el otro pedazo que a usted le queda, con ese 50% usted recién va a formar una nueva familia. Y con esa nueva familia, usted de ese 50% va a tener, si es que no disolvió, va a volverle a heredar a la esposa, si sigue siendo su esposa, a sus hijos de esa esposa, a los hijos que tuvo con la esposa, y ¿qué pedacito le va a quedar para los otros hijos? Van a heredar igual entre hijos, pero ellos siguen teniendo un estatus respecto a una madre que asumió un 50% de esa fortuna o de esa masa hereditaria. Yo entiendo que aquí van a haber muchas situaciones encontradas que van a decir, doctora, pero es la esposa, pues, ¿no? ¿Para qué lo engaña? Pues, claro, pero situaciones que al final sí llegan a afectar y repercuten en lo que materialmente pueda disfrutar un hijo. Ojo con eso. Bien, vamos a continuar. Así que eso de tan igual no es tan igual. Cuando dicen, no, van a heredar todos iguales. No es tan así.
Bien, y vamos a pasar ahora a la sucesión. Me guío con mi código también a la vez para poder ir siguiendo la línea de la sucesión intestada. Y miren, importante la sucesión intestada, cómo está regulada en el Código Civil. Dentro del Código Civil establece la sucesión intestada algunos casos que se pueden dar, en qué situaciones estamos hablando de sucesión intestada. Ya usted más o menos tiene una idea. Y también establece cuál es esa función de la sucesión intestada. ¿Será una función supletoria? ¿Será una función complementaria? Señores, ¿a qué se refiere supletoria? Supletoria se refiere, doctora, no hubo testamento, entonces se va a dar sucesión intestada porque no hubo testamento. Señores, a todos mis conectados, la pregunta es la siguiente. Señores, Clara me dice, doctora, no entiendo esa diferencia de herencia de los hijos, doctora. Clara, lo que pasa es que yo tampoco. Ya, a ver, les explico. Pasa lo siguiente, en el que señalamos la premisa de que entre los hijos, ya sean matrimoniales o no matrimoniales, no va a haber diferencia alguna, ¿verdad? Claro que sí. Sin embargo, en el tema material, no estoy hablando en el tema legal, porque obviamente usted coge una torta, divide, la mitad es para la esposa, si es que hubo sociedad de gananciales, primero usted liquida la sociedad, y de ese otro 50 que usted tiene, va a empezar a dividir esa torta, y a todos sus hijos, ya sean de su primer matrimonio o del segundo, les va a tocar igual. Hasta ahí estamos todos claros, ¿verdad, Clara? Y ahí, sin embargo, si usted analiza los hijos que se encuentran cerca a su madre, que tienen, imaginemos que tienen una edad escolar, que están yendo al colegio todavía, al ser estos hijos, al recibir una herencia respecto a esta, primero la liquidación de gananciales y luego lo que les va a tocar, en realidad estamos hablando ante una situación real o material que va a conllevar a una futura desigualdad entre los hijos. Mientras que uno va a estudiar en el Marcan, con la cantidad de dinero que llegó, en el otro caso ya no alcanzará para eso, ¿ok? Entonces, lo que quieres establecer, Clara, no es un tema legal. Tú vas a quedarte con la premisa de que todos los hijos heredan igual. Eso sí está clarísimo. Lo que yo simplemente es aperturándote un poquito la visión para que tú te des cuenta que en realidad no es tan cierto, porque en el espacio de lo material, tú para que heredes, primero liquidas la sociedad de gananciales si es que lo hiciste bajo sociedad de gananciales. Y al liquidar la sociedad, la mamá, si tú fuiste la hija matrimonial, tu mamá que fue esposa, dentro de ese espacio, dentro de ese entroncamiento, vas a estar en mejores condiciones que el hijo extramatrimonial. Porque el hijo extramatrimonial, la mamá del hijo extramatrimonial no va a heredar, no va a tener liquidación de sociedades gananciales, así que solo de ese 50 le tocará solo a él, ¿ok? Esa es la parte que no sé si Clara y Vanessa me lograron entender. Clara y Vanessa, sería importante que me pongan sí o no. Es solamente dentro del contexto. No estoy diciendo que la división va a ser diferente, sino dentro de un contexto de lo material, ¿ok? Gracias, gracias, Erika. Señores, la pregunta para todos mis conectados es la siguiente. Gracias, Clara, gracias. Mi pregunta para Clara, para Erika, para Gilma, para Elizabeth, desde Iquitos también, saludos para Gilma desde Arequipa. Señores, a ver, si yo estoy señalando que la sucesión intestada tiene una función supletoria y una función complementaria, significa que cuando no existe testamento, es decir, no hay una sucesión testamentaria, necesariamente tendrá que darse una, perdón, estoy confundiéndome, si es que no hubiese en este caso una situación de que bajo el testamento, por ejemplo, solamente regulé el reconocimiento de un hijo, pero no indiqué nada respecto al tema de los bienes. Tendría que realizar necesariamente una sucesión intestada pese a que existe testamento. ¿Qué dicen ustedes? Doctora, ¿hay testamento? ¿Puedo iniciar una sucesión intestada si es que hay testamento? ¿Sí o no? La respuesta está clarísima. Edgar me dice, no, ¿cómo que no? Señores, hay testamento, ¿ya? Pero ese testamento, exactamente, Erika Roxana Sánchez ha dado, no, Alessandro, todavía no me hables de acción petitoria, hoy tenemos que aclarar. Señores, la petición de herencia, señores, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Recuerda siempre, petición es cuando hay una exclusión o cuando ha habido una errónea división que te afectó, ¿ya? Saca eso de tu cabeza. Ahorita quédate solamente con sucesión testada y sucesión intestada. Y como dice Tania Inga,
son independientes. Una no excluye a la otra. Perfecto. Clara, puede pasar que tiene testamento tu papá, dejó testamento, pero en tu testamento estableció situaciones como reconocer a un hijo, a un hermano que tú no conocías. Y puede pasar, Clara, más allá hay que estar atento. Y no señaló nada de los hijos, dijo, ya ustedes verán. Ahí dejó el problema. Entonces usted, pese a que existe testamento, puede iniciar una sucesión intestada. Esa es la primera pregunta que vienen en los exámenes bastante, así que ya les estoy más o menos diciendo algunas preguntitas que pueden venir en la parte final del diplomado, ¿ok? Hay que tomar nota de eso. Así que no necesariamente cuando existe testamento significa que no voy a poder establecer una sucesión intestada. Acá me dice, perdón doctora, pero al momento de solicitar el negativo de testamento, saldrá positivo y no se podrá iniciar la sucesión intestada. En ese sentido, el notario procederá con la sucesión. Es que, estimado amigo, pasa lo siguiente, es que claro, muy bien Elsa, recuerden, ahorita vamos a ir a las vías. Recuerden que tenemos una vía notarial y una vía judicial. Señores, pero quédense con la sucesión testada. Ahorita no ingresen nada de petición, de reivindicaciones, nada. Solamente quédense por ni división y partición, ¿ah? Nada. Olvídense todas esas acciones. Vamos a verlas, pero más adelante. Estamos en el inicio. Se murió el causante o el testador y vamos a proceder a hacer la sucesión testada o la sucesión intestada. Si, yo estoy empezando por la intestada, pero la intestada, señores, sáquense de su cabeza que no necesariamente es porque no existe testamento. La sucesión intestada puede ser que haya existido un testamento. Incluso, ¿qué pasa si ese testamento ha sido declarado nulo o ese testamento ha sido declarado caduco? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer la sucesión intestada? Claro que sí. Entonces, ahí será supletorio, ¿no? Será complementario. Voy a complementar lo que el testador dispuso en su testamento. El testador solo se limitó a declarar, a reconocer que tiene un hijo extramatrimonial, que nunca quiso reconocerlo y dijo, antes de morir lo voy a reconocer en este testamento. Perfecto. No me dijo nada de los bienes, no me dijo cuánto va a dejar, si lo va a incluir como legatarios, nada. No me habló de legatarios, no me habló de nada. Entonces, se puede dar una sucesión intestada en este caso para complementar, estimado Gavidia González. Muy bien, claro, correcto. Geraldi también, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si el causante dejó testamento y puso como heredero a su segundo compromiso? Gavidia García, en ese tema, cuando vamos a hablar de a quién puso como heredero, tú tienes que hablar si son herederos forzosos, si son herederos voluntarios o son legatarios. Tú ya tienes que tener claro, porque yo, si tengo herederos forzosos, no puedo dejarle a la esposa, y eso se va a ver mucho aquí en el día a día. Señores, hay personas que mantienen doble relación, que tienen su esposa y tienen su amante. Así hablemos en cristiano. Pero puede darle al amante, puede heredarle al amante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría heredarle al amante? Una persona que fallece, ¿puede heredarle al amante? Cristian dice no. ¿Y por qué Cristian lo quiere discriminar al amante? Antonella dice sí. Tú no la puedes discriminar al amante. La respuesta que me tendrías que dar, Cristian, es lo que me dice Elsa. Tú le puedes dar lo que es su libre disposición. Claro que sí. Doctora, él era un amor muy tórrido, sin embargo, nunca la esposa le quiso dar el divorcio. Cristian, no estamos hablando de una unión de hecho, no te confundas, estamos hablando de una relación extramatrimonial que no puede generarse nunca como una unión de hecho porque tiene impedimento matrimonial. Estamos hablando del típico peruano que tiene su esposa y tiene su amante. Y a su amante en su testamento, bueno, todo el mundo sabe que es su amante, o tal vez nadie sabe que es su amante, pero a su relación extramatrimonial en todo caso, para no adjetivizar a la mujer, la quiere incorporar. ¿La puede incorporar? Sí, ya me dijo Erika, ya me dijo Elklin, lo puede incluir, como me dijo Tatiana Inga, me dice Clara Brengante, me dice Elkin Vilca, dentro de su libre disposición. Entonces, de que usted puede. Doctora, ¿y si quiero dejarle más? Bueno, ya va a significar de que los otros herederos no vayan a decir, hey, me está afectando, me opongo a ese testamento. Y si te opones, ese es otro cantar, doctora. Se acabó, notario se lava las manos, lo sentimos, ya cobré todo, pero ahí nomás, váyase el Poder Judicial a morir ahí en guerra 50.000 años. Y peor, si cogen su caso, como el caso del octavo pleno, que se demoraron más de 10 años, creo, ahí, entonces peor, porque si la Corte Suprema dice, está bonito este caso, lo voy a utilizar para una casatoria, ya, 10 años más.
Correcto, entonces ya usted sabe, no necesariamente porque en un caso que no existe o que existe testamento, va a significar que usted está excluido respecto de la sucesión intestada. Y ahora me dice, doctora, hay límites en los cuales los herederos forzosos puedan heredar el 100% de la herencia. Justamente ahorita vamos a hablar de los porcentajes, estimado Eduardo, ¿ya? Respecto a los herederos forzosos, vamos a establecer los porcentajes. Claro, mira, Kathleen, en realidad hay muchos padres, lo que me dice Kathleen, doctora, yo tengo 2 hijos, y dentro de mis 2 hijos a uno le va muy bien en la vida, es exitoso, es profesional, tiene 3, 4 casas, es más, hasta él me ayuda a mí. En cambio, mi otra hija no le fue bien en la vida, doctora. Mi otra hija, mire, se embarazó, no terminó sus estudios, encima su marido es un sinvergüenza, lo típico peruano que siempre contamos, ¿no? Y solamente la utiliza y esto que el otro, y mi pobre hija, mi casa tiene, vive alquilando. La única casa que tengo, yo le voy a dejar a mi pobre hija, la menor, que es la que más le falta, porque yo soy una persona justa y a la otra no le hace, ni siquiera lo va a sentir. Señores, yo puedo hacer ese testamento, dejándole solamente a uno. Claro que de poder hacerlo lo puedo hacer. El tema va a ser si es que la otra persona está de acuerdo respecto a eso y si incluso su esposo de la otra pareja que sí le va bien está de acuerdo con renunciar a esa masa hereditaria. Entonces, de poder hacerlo lo puedes hacer. Sin embargo, eso estaría pretendiendo a uno de los sucesores. Porque, señores, si a una hija le va bien en la vida y a otra hija no le va bien en la vida, eso no, en el caso legal, en el espacio legal, no significa que una no le tienes por qué dar. La masa hereditaria corresponde que sea repartido respecto a los porcentajes que corresponde. Ahora, si le quiere dar un poquito más a la otra, sí, le agregará, aparte de ser heredera forzosa, le insertará su tercio de libre disponibilidad dentro de su testamento. Ahí sí le voy a hacer una diferenciación. Pero una diferenciación, señor, que no va a agotar a que usted le deje la totalidad solo a uno y excluya al otro. Ojo con eso. ¿Bien? Correcto. Entonces, vamos igual avanzando con las diapositivas, porque yo sé que después ustedes se quedan sin las diapositivas y después me dicen, ¿por qué, doctora? ¿Por qué las preguntas al final? Bien, señores, y el artículo 815, que es el más conocido por todos ustedes, señala justamente lo que me estaba preguntando uno de los participantes, y me decía, doctora, pero entonces, ¿cuáles serían los requisitos? Porque cuando yo voy a pedir el registro, me va a salir que es positivo, o sea, que hay, entonces ya no se va a poder hacer a nivel notarial. Sin embargo, miren, respecto a los casos de sucesión intestada, todavía no estamos en los requisitos, perdón, el 815 son cuáles son los casos. Y dentro de los casos yo a ustedes les he dicho que pueden ser incluso para complementar, ¿verdad? Pero el caso más común es que el causante muere sin dejar testamento. Esa es la típica respuesta que usted va a responder en su examen. Sin embargo, si le vienen otras preguntas, lea usted las otras respuestas, porque también puede ser que el testamento no contiene una institución de heredero, es decir, solamente fue un testamento que dijo reconozco un hijo, no instituyó adicional a cuáles van a ser la determinación de sus herederos voluntarios, de sus herederos legatarios, etc. Puede ser que el heredero forzoso muera antes que el testador. O sea, él ya dejó su testamento, él dijo ya estoy lista, pero el heredero forzoso muere antes que el testador. Puede ser y también se tiene que realizar una sucesión intestada. En el caso del heredero voluntario legatario también que haya muerto, que pese a que se le consignó ahí, pero ya está muerto. Entonces también corresponde hacer una sucesión intestada. Otro supuesto, el testador no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en el testamento y no ha dispuesto de todos sus bienes en legados, en cuyo caso la sucesión legal solo funciona respecto de los bienes que no dispuso. Entonces, la sucesión testada respecto a lo que sí dispuso y la sucesión intestada respecto a lo que no dispuso. Es algo súper sencillo, sino que ustedes, si yo les mando a leer todo el artículo, se van a confundir. Así que ustedes simplemente quédense con la parte inicial de que va a complementar. Si hubo testamento, pero no me determinó toda la totalidad, o incluso determinando, pero ya se fueron muriendo, se murió el forzoso, se murió el legatario, porque usted lo hace el testamento y no va a ser un día antes que se muera. Los que murieron en COVID, por ejemplo, puede ser que ya tenían su testamento que lo habían realizado hace 10 años y dijeron, estoy por volver a actualizar porque ya se murió el heredero forzoso, se murió el heredero legatario que yo había puesto ahí, ya se murieron, pero ya mañana lo hago, mañana le dio COVID y falleció. Se apertura ese testamento, sin embargo, ya la situación cambió. Y es que, señores, va a ser bien difícil en realidad que en estos espacios, cuando no hay acuerdo dentro de los sucesores,
se llegue a como no se llega a un acuerdo, esto necesariamente va a ir al Poder Judicial. Eso lastimosamente debería cambiar, pero conlleva justamente a que la carga procesal en este tipo de acciones esté pues atiborrado de procesos de esta naturaleza, que deberían ser procesos bastante sencillos. Entonces, ya usted lo tiene claro, la sucesión intestada no solamente opera ante la ausencia total de testamento, sino también podría complementar esto, ¿no? Ya sabe los supuestos usted. Ahora, ¿qué documentos voy a necesitar? Señores, estos documentos les va a servir a ustedes tanto para el espacio notarial como el espacio registral, para los dos. Primero, copia certificada de la partida de defunción. Señores, ¿dónde usted adquiere la copia? Mire, en lo que está con rosadito, yo he puesto usted dónde lo va a adquirir. Doctora, quiero la copia de partida de defunción. ¿De dónde lo saco? Se va al registro civil. Y en el registro civil tiene que estar inscrita la partida de defunción. Doctora, ¿y si tengo el certificado de muerte, es suficiente o no? ¿Es suficiente tener el certificado? Señores, no, porque el certificado es su primer acto. Su certificado es el primero para que usted ante el registro civil logre la partida de defunción. Pero a mí como notario y a mí como juez me importa no su certificado, a mí me importa su partida, que es que tomó en cuenta esa partida para que llegaras a la partida. El certificado, esa es otra cosa. Pero a mí me interesa como requisito la partida de función. Doctora, no tengo partida de función, pero lo que tengo es declaración judicial de muerte presunta. Perfecto, te vas al artículo 6.3 y 6.4, vas a verificar cuáles son los requisitos para que judicialmente se emita una sentencia que sea consentida y ejecutoriada. Eso viene mucho en los exámenes y te preguntan si con la declaración de la muerte presunta obteniendo una sentencia en primera instancia es suficiente. No, señores, tiene que estar declarada consentida y ejecutoriada respecto al primer documento que se requiere a nivel notarial o a nivel judicial para ambos. Ahora, una vez que tú ya tienes listo el tema de la muerte, es decir, tú ya acreditaste que el hombre está muerto, que el testador está muerto, ¿qué más tienes que hacer? Ahora necesitas ya sea la partida de nacimiento o la partida de matrimonio para que tú te relaciones entre el que falleció y tú. ¿Qué te une a ti con el que falleció? Tu partida de nacimiento, porque vas a decir, es mi padre, o es mi hermano, o el vínculo o entroncamiento familiar. Doctora, no es mi familiar, en realidad es mi esposa. Y ustedes dirán, doctora, total, ¿cómo que no es mi familiar y mi esposa? Señores, porque no constituye familia el ser esposa, sino que establece un vínculo legal, el matrimonio sí, pero no te convierte directamente en familia. Entonces, tú tienes que tener la copia certificada de la partida de nacimiento o la partida de matrimonio respecto de lo que tú quieres generar esa relación entre el causante o el testador y tú. Ahora, la pregunta es la siguiente, doctora, ¿qué pasa en el tema de las uniones de hecho? Que se da tanto en el país, que hay mucha gente que ha decidido convivir y ya no quiere casarse, doctora. Van a poder heredar, porque yo he leído en la Constitución que dice que la unión de hecho se le da todos los mismos derechos que el matrimonio, se equipara los mismos derechos que en el matrimonio. Entonces, le tendrían que dar pensión de viudez, le tendrían a la conviviente, claro, pero esa convivencia, para que tú inicies este proceso judicial, te pide que esté reconocida y que esté inscrita. Si tú no has logrado ese reconocimiento inscrito, entonces tú no puedes iniciar este proceso. Doctora, entonces significa que no va a heredar. Sí va a heredar, pero va a tener que iniciar primero el proceso, ya sea notarial o ya sea judicial. El problema, señores, es que un proceso de unión de hecho a nivel judicial, por ejemplo, te demora casi 2 años. Entonces, eso se genera una situación bastante complicada porque en esos 2 años tú puedes ver reducida la masa hereditaria. Ya los hijos se repartieron todo y tú que eras por decir, los hijos de la primera pareja, pero que no eran matrimonio, pero ya la unión de hecho se dio de manera posterior, pero esa masa hereditaria puede verse disminuida. Y usted dirá, doctora, pero no me preocupo porque luego pido la colación de esos bienes y etc, etc. Señores, el tema es que nuestro código, lastimosamente, dice que incluso tú podrías devolver ese carro. Imaginemos un carro del último modelo que tiene una camioneta, 5 camionetas, pick-up, ¿se acuerdan de ese tipo de camioneta? Y el señor había comprado 5 camionetas porque se dedicaba a trasladar material a la mina. Este es un caso que pasó, de verdad pasó. Entonces, cuando le piden la devolución de ese bien, dentro de este proceso judicial ya del tema de la petición, señores, le devuelven las camionetas.
pero el proceso judicial duró más de 5 años entre todas las acciones que se hicieron. Señores, esta camioneta, de esta camioneta del año, sobre todo siendo vehículos que fueron utilizados para transporte de material, ¿en qué estado le están encontrando cuando le van a dar a esta mujer que demoró en su reconocimiento de unión de hecho? ¿Va a ser el mismo estado en el que fueron adquiridas? No, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El problema es que va a haber un perjuicio. Así que todos los que están conectados actualmente y tienen una unión de hecho actual, señores, inscriban su unión. Es más, ¿saben por qué les conviene? Porque a veces uno no se da cuenta y empieza a convivir. El día de hoy, yo vivo, por ejemplo, solo en mi departamento, en un momento conozco a una persona y digo, bueno, ya mejor es estar acompañada, hay que empezar a convivir dentro del mismo espacio, generamos actos propios del matrimonio, etc., etc. Pero, ¿qué pasó? Yo siempre tuve la idea de que si es que algún día me caso, lo haré por separación de patrimonio. Pero asumí esta convivencia que no me di cuenta, ya van 3 años, y esta persona que está conmigo, tal vez yo no me doy cuenta, y pide o puede pedirlo incluso que se reconozca esta unión de hecho. Puede ser que a mí me beneficie o puede ser que me perjudique. ¿Por qué? Porque como no estipulé que bajo esa unión de hecho hice una limitación de mi patrimonio, va a ser entendido que esa unión de hecho es bajo el régimen de sociedades gananciales. Entonces significa que todo lo mío, a partir de esa unión, le pertenece también a esta persona. Puede ser que me sume o puede ser que me reste. Entonces conviene que estas personas que ya tienen incluso hijos y que empiezan en una convivencia, establezcan en el registro incluso, muy bien, somos convivientes, no nos hemos querido casar, pero queremos establecer el régimen de separación de patrimonio. ¿Se puede o no? Claro que sí. Y debe hacerlo usted. Le corresponde hacerlo. Entonces, usted anexa la copia certificada de la partida de nacimiento o la de matrimonio, dependiendo de la que usted tenga. Y aquí viene lo que me dice. Certificado negativo de sucesión intestada. Ojo, certificado negativo de sucesión intestada. Doctora, ¿a qué se refiere eso? Significa que puede ser, porque ustedes saben que en dónde se inicia, en qué notaría se inicia esta sucesión, en el último domicilio del causante o del testador. Y en este caso, el último domicilio puede ser Lima, pero Lima puede ser Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, es grande. El Callao, por ejemplo, también. Entonces, el tema es que uno de los herederos podría iniciarlo en lo que él considera Lima Norte o Lima Sur, etcétera, y puede ser que lo haya iniciado y que ya usted puede unirse a ese proceso que ya está en trámite, o si no, usted ya puede oponerse. Pero necesita un certificado negativo para que no se genere justamente esta duplicidad. No pueden inscribirse, usted logra declararse heredero dentro de un proceso y en otro también otra persona. No, es respecto a un solo causante ese registro. Entonces, ese causante con todos los herederos. Por eso es que no pueden ir siendo reconocidos en diferentes notarías. Así como también un certificado negativo de que no existe testamento. Claro que sí. Y usted mira, doctora, pero en este caso, si no hay certificado negativo de testamento, entonces, ¿qué hago? Esa complementariedad que se puede dar es que le habilita a usted a irse al espacio judicial para poder complementar ese testamento. También en el punto 6, una declaración jurada. Y una pregunta para todos mis conectados. ¿Esta declaración jurada es obligatoria o no? Declaración jurada de que no se tiene conocimiento de que existen otros sucesores. ¿En qué artículo está esa declaración jurada, señores? ¿Me pueden decir? Si está textualmente en el código, este requisito de declaración jurada. Señores, exacto, Geraldine, es criterio. ¿Pero qué crees, Rosemary? Cristian dice, entre el 880, Cristian, no te pases, pues. No está de manera textual. ¿Y por qué no está? ¿Por qué creen que no está? Lo que pasa, señores, es que a criterio de estos notarios o estos jueces también, ¿qué pasa? Señores, ustedes tienen conocimiento que incluso es delito el excluir, tú sabiendo que tienes tu coheredero, o en este caso el familiar que también es sucesor, teniendo conocimiento de esto, tú lo excluyes por decir a tu heredero, entonces tú puedes ser denunciado penalmente, porque tú has firmado una declaración jurada que lo presentas ante el notario y que, muy bien, Elsa, en ese espacio de delitos
claro de que tú estás firmando una declaración jurada y lo estás presentando ante un notario. Y esa declaración jurada tú estás aseverando de que no tienes conocimiento, cuando es tu hermano, ni siquiera, digamos, es un hermano extramatrimonial que nunca supiste que existió. No, es tu hermano con el que convivieron más de 20 años juntos en la misma casa, o sea, el hermano con el que hubo una convivencia ahí. Entonces, claro que sí. Muy bien. Ahorita voy a ir con las preguntas, solamente quiero este pedacito para que ustedes lo tengan claro, para darle más matiz a la pregunta. Ahorita voy con las preguntas, no se preocupen. Miren, ahora, para que usted realice la sucesión intestada, tiene, ahí está lo que habíamos dicho al comienzo, dos procedimientos. En realidad, un proceso y un procedimiento. El procedimiento notarial y el proceso judicial. Y ustedes dirán, doctora, pero el proceso judicial no es donde se ve la petición de herencia. No, señores, no se me confundan. La petición de herencia todavía ahorita no tiene nada que ver. Usted está logrando primero la sucesión intestada. Por eso les digo que en el trámite del derecho sucesorio es un trámite larguísimo. Imagínense usted, todavía que falleció su papá, que falleció su mamá, o que falleció alguien de su familia, tiene que todavía establecer, miren, la cantidad de actos. Primero, si es que no hubo testamento, lograr la sucesión intestada. Señores, ¿y la sucesión intestada ante qué juez? Si lo quiero hacer judicial, ¿ante qué juez voy? ¿Voy ante el juzgado civil o voy ante el juzgado de paz letrado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Paz letrado o civil? Si yo quiero que se dé la sucesión intestada. Antonella me dice civil, Elsa me dice paz letrado. Doctores, primero tengan en cuenta, para que no se me confundan, estamos hablando de la sucesión intestada. No estamos hablando, estimada Geraldine, de la petición de herencia. Si tú me dices petición, ahí sí al especializado. Pero si tú me estás hablando de un proceso a partir de una solicitud de sucesión intestada, es el juzgado de paz letrado civil. Y Johannes me dice algo importantísimo. Doctora, depende de la cuantía. ¿Cuál creen que es la respuesta para Johannes? ¿Se podrá hablar en la sucesión intestada de cuantía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos hablar de la competencia en este caso, por cuantía? ¿Podemos hablar en una sucesión intestada? Señores, no. ¿Por qué no? Porque al tratarse de una sucesión intestada, es una materia ¿cuantificable o no cuantificable en este espacio? No es pertinente definir situaciones cuantificables respecto a esa sucesión, señores. Muy bien. ¿Por qué? Porque no solamente está referida al tema de la masa hereditaria, ya les he dicho, el tema de la sucesión intestada es otro concepto. No se me confundan, ¿bien? Entonces, primero, paz letrado. Luis Alberto, estoy escribiendo más, no entiendo qué significa eso. Pero el proceso por vía judicial. Ahora, señores, ¿no va a encontrar usted nunca un proceso? No, sí va a encontrar, pero serán poquísimos los procesos vía judicial. ¿Qué es más fácil y sencillo? Demorarse 2 meses en el notario o demorarse 2 años en el proceso de no contencioso. Por eso es que la mayoría acude al procedimiento notarial, que es lo más sencillo. Claro, 2 meses de notaría, dice el doctor El Toque. Ahora, ahí les he puesto en la diapositiva algo bien facilito. La competencia, 1 mes, dice, menos, ¿no? Incluso 2 meses mucho. En el tiempo ahora hay más notarías, Geraldine. La competencia, el notario del último domicilio del fallecido. Y en el proceso judicial, igual, en el último domicilio del fallecido. Ahora, el trámite, doctora. ¿Cuál es ese trámite? Dentro del procedimiento notarial, que lo ven al lado izquierda, y dentro del proceso vía judicial. La pregunta es, ¿en cuál de los dos se da la posibilidad, ojo a todos los que están escuchando, en el procedimiento notarial o en el procedimiento judicial se da la posibilidad de que se insertan más herederos? ¿En cuál de los dos se podrá? ¿En el notarial o en el judicial? Estamos hablando de sucesión intestada respecto a la declaratoria de herederos. ¿En cuál podrás insertar más herederos? ¿Cómo más herederos? Me dice Elsa. Por ejemplo, Elsa, tú tienes 5 hermanos y solamente tú lo has hecho y luego cuando ya empiezan en las publicaciones se dan cuenta que hay más. Hay más de un hermano. Alex nos ha dado la respuesta correcta. Alex Limache nos ha dado. Geraldine nos ha dado la respuesta correcta. En ambos. Doctora, ¿cómo es posible ese suceso? Señores, lo que pasa es que tanto a nivel notarial como a nivel
judicial existe una etapa de la posible inclusión. Señores, el incluirme, esa es otra cosa, mi estimada Cela Brit. Si en la vía notarial o incluso en la misma vía judicial existe esta oposición, claro que sí, eso ya lo va a ver solamente la vía judicial. Pero no estamos preguntando eso. Estamos preguntando en cuál de los dos procedimientos, tanto en el notarial como en el judicial, te da la opción de que se incluyan nuevos sucesores. En los dos. Porque, ¿qué pasa? Tú iniciaste y luego cuando se hace la publicación o la protocolización de esa solicitud, te da la opción de que tome conocimiento. Oye, ¿verdad? Yo también soy hija. No hay problema, mira, yo ya lo inicié en el notario. Insértate, pues. Perfecto. Señores, pregunta aquí. ¿Pero qué pasa si ya a nivel de notaría, escuchen bien, por favor, para que respondan bien, escuchen, abran bien la orejita. ¿Qué pasa si en la notaría ya se logró la declaración solo de 4 herederos? Y llega corriendo a la notaría el 5.º heredero y dice, ya, inclúyeme en ese. ¿Podrá incluirse cuando ya terminó el proceso notarial? ¿Se podrá incluir nuevos? Ahí ya no, Elsa. Ahí ya no, porque el requisito que tú viste en la diapositiva anterior, que era certificado negativo de sucesión intestada. Es decir, que ya si ese procedimiento terminó y se logró inscribir, tú ya no puedes incorporarte. Doctora, pero ¿qué pasa si yo ya hablé con los otros sucesores y los otros herederos me han dicho que sí, no importa, ya que lo hemos logrado, vayan al registro público y pide que se te incorpore, estamos de acuerdo, vamos a firmar un documento para incorporarte? ¿Se puede eso? No se puede, porque ya el proceso terminó de sucesión. Ahí lo único que te quedaría es irte a la vía judicial. Nada más. No te queda más. Pero si mientras todavía están en trámite, todavía estamos en el acto de protocolización, hay una posibilidad de hacerlo. Te insertas. Yo llegué más tarde, estaba de viaje en Europa. No, mira, la verdad dije que ahora voy a insertar. Ya conversé con ellos, me han dicho que sí. Es decir, aquí estamos en un ámbito de armonía, señores. Recuerden que la palabra clave para la sucesión intestada es la armonía. Todos de acuerdo, todos los hermanitos felices y contentos. Ven, hermanito, inclúyete el trámite notarial. Estoy en el trámite judicial de sucesión intestada. Inclúyete, hermanito, no te preocupes, insértate aquí, no hay ningún problema. Entonces ahora todos son herederos, ¿correcto? ¿Qué pasa? Mi pregunta a Geraldí ahora. Geraldí, ¿ya lograste tú, ya sea notarial o judicialmente, que se te declare a ti y a tus hermanitos lindos, preciosos, o medios hermanitos también, como herederos? Perfecto, ya tienes el primer arista lograda, herederos, check. ¿Y qué crees, Geraldine? Quedó de la más hereditaria un carro, una casa y, ¿qué más? O 2 carros y una casa, ¿ya? Y ustedes son 4 herederos. ¿Cómo van a dividirse? ¿Cómo van a dividirse? Si esa armonía que ustedes tienen, porque ya todos son herederos, correcto, todos son herederos, muy bien, pero se empiezan a pelear porque no saben cómo hacer la división. Dicen, doctora, Edgar dice, vendiendo. Pero ¿qué pasa, Edgar, si uno de ellos no quiere vender, Edgar? Edgar, no quiere vender uno. Alex, uno de ellos dice, no, a mí me corresponde la casa de la playa y a ti que te corresponda la casa de la ciudad. Entonces, Alex dice, pasa a lo judicial. ¿Pero qué proceso haces ahí, Alex Limache? Alex, te pregunto a ti, ¿qué proceso haces cuando ya tú lograste la sucesión y ahora buscas qué? La división y partición. Alex, ¿y ante qué juzgado? Tú ya lo hiciste ante Paz Letrado, tu sucesión. ¿Ante qué juzgado lo vas a hacer tu división y partición? ¿Ante qué juzgado lo vas a hacer? Doctora, por favor, la respuesta que le hice es una... ¿Cuál me has hecho, Martín? No le he leído tu pregunta, pero ahorita lo reviso. Ante el juzgado civil. Correcto. Entonces, los supuestos después de que se acaba la armonía se logra porque todos estamos herederos, estamos felices todos.
El problema está cuando no se le ponen de acuerdo. ¿Y cómo creen ustedes que resolverá el juez civil? ¿Qué creen que va a decir? Va a decir, ah, no, esta casa le conviene más a ella porque ella vive en la playa, entonces le conviene, alquila una casa en la playa, entonces le conviene mejor tener la casa de la playa. A la otra que vive en la ciudad le conviene más la de la ciudad. ¿Usted cree que ese juez va a actuar así? El juez no le va a importar nada, lo va a rematar encima a un precio súper por debajo de lo que corresponde, porque ya saben ustedes cuando ese tema se va a remate, y de lo poquitito que queda, igual va a terminar vendiéndose. Habiendo logrado ellos, o teniendo la opción de los propios herederos, haber vendido a un mejor precio, o entre ellos haberse vendido y corresponderse la cuota que le excedía al otro, y punto. Pero no, prefirieron irse al Poder Judicial a demorarse un montón de tiempo para que encima de lo que va esa venta va a ser pues una venta muy por debajo de lo que les hubiera podido corresponder, ¿ok? Ya, ahora quiero leer la pregunta de alguien que me ha dicho, doctora, por favor, la pregunta que me hizo de una hora, así que voy a buscar la pregunta, si la puedes volver a copiar, porque como verás, han escrito bastante. Estoy buscándola, Martín, tu pregunta. Doctora, ay, a ver. Martín, muy bien, aquí está. Martín Lama, doctora, 8:59 lo has hecho, no es una hora, ¿ah? Son 22 minutos. Permítame agradecerle, muchas gracias. Dígame, por favor, si una persona tiene 3 compromisos. ¿A qué nos referimos 3 compromisos? Tienes que establecerme tú si son relaciones extramatrimoniales o son la persona es soltera. Y yo puedo ser soltera y puedo tener 3 parejas, pero no he generado convivencia con ninguno de ellos. Primero tengo que tener claro qué tipo de relación tengo con lo que tú me dices compromiso, porque la palabra compromiso no es una palabra jurídica, ¿no? Para yo entender. Pero bueno, con un compromiso. De estos 3, es casado civil en el caso a los hijos del matrimonio les deja su casa. Ah, ya. Entonces, esta persona, entiendo, tiene un matrimonio, ¿ya? Tiene una esposa y el matrimonio sigue vigente y tiene 2 relaciones extramatrimoniales más, ¿no? 2 relaciones extramatrimoniales y una matrimonial. Este señor muere. A los hijos del matrimonio les deja su casa. Y todos sus bienes, los hijos extramatrimoniales pueden reclamar o impugnar dicho testamento. Claro que sí, ya que puede estar oleado y sacramentado por las leyes. No, señor. Estimado Martín, te comento. Cuando los hijos extramatrimoniales, respecto de los hijos matrimoniales, corresponden y dicen, hey, a él está dejando la casa y a nosotros nos está dejando un carro que ya está a punto ya bota gasolina porque está terriblemente mal. Entonces, el proceso que te corresponde ahí, ¿cuál es, señores? Cuando hay una exclusión o hay una afectación respecto a esa división de los bienes, cuando a uno se le ha afectado a un heredero, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de proceso inicio? Un proceso contencioso llamado petición de herencia. Esa es la petición de herencia que tú puedes usar ante un juzgado civil, que es un proceso de conocimiento. ¿Ok? Eso pasa porque, por ejemplo, se le excluyó a uno de los herederos. En este caso se excluyeron a los hijos extramatrimoniales, ¿ok? Tú no le puedes dejar a uno más que al otro. Tú en realidad como testamento lo puedes hacer, pero uno de ellos, los que se ven afectados, porque, ojo, las acciones acá no son de oficio. Imaginemos que a ti te han invitado al chisme. Has estado ahí y ya sabes que uno de ellos ha recibido un hijo más y el otro menos. Y tú dices, ay, doctora, qué injusto. Voy a ir y voy a solicitar que se haga la correcta división y que en este caso, en representación de él voy a pedir una petición de herencia. Primero, tú no tienes ni legítimo interés ni para poder solicitar esa petición de herencia y solamente sería respecto a la persona que se sentiría afectada para que pueda pedir esa petición, es decir, al excluido, solamente el excluido, ni siquiera los otros hermanos, ¿ah? Solamente el que se sienta afectado puede pedir esa petición de herencia, ¿ok? Creo que estamos bien con las preguntas. Martín Lama, soy doctora, no Martín Lama. Ay, discúlpame, Martín Lama. Muy bien. Gracias. A ver, doctora, ya, a ver, vamos a avanzar con el esto porque las preguntitas ahorita llegan, no se preocupen, ahorita vamos, si no, no voy a terminar la clase. Ustedes ya saben que esto es súper amplio y quiero ir a las preguntas y respuestas específicas que yo les he hecho hoy día para ustedes. Entonces, señores, acabó el amor, acabó el cariño de la sucesión intestada, el paso siguiente de los conflictos es, no queremos ponernos de acuerdo de cómo lo vamos a dividir, pese a que ya somos herederos, o si no, a uno no lo consignaron.
pese a que ya terminó la etapa notarial, ya terminó la etapa judicial a nivel de la sucesión intestada, y a mí nunca me contaron la historia. Yo estaba en el extranjero, nunca me avisaron. Puedo solicitar la petición de herencia, correcto. Y ahora vamos a la sucesión testamentaria. Señores, pregunta para todos mis conectados. Ahorita voy con sus respuestas, pero yo les doy primero mis preguntas. Señores, ¿pueden otorgar testamento un ebrio o un toxicómano? ¿Qué me responden ustedes? Y respóndanme como abogados, ¿ya? ¿Un ebrio o un toxicómano puede otorgar testamento o no? ¿Qué me dicen ustedes? Alex me dice no. Pero mira, si nos vamos, Alex, a una respuesta, por eso les digo como abogados, un poquito más como abogados, es que de poder, señores, en lo material, Tania, Inga, tú puedes otorgar. El tema es que luego la otra persona diga que tú eres ebrio o toxicómano, o acaso tú te vas al notario y dices, yo soy ebrio y toxicómano por si acaso voy a otorgar un testamento. ¿Ah? Único que tú llegues a la notaría terriblemente ebrio. ¿O cómo sabes, en este caso, por ejemplo, en ese testamento que dejaste, ya sea, por ejemplo, un testamento cerrado, cómo saber que tú efectivamente eras ebrio o toxicómano? Tendrá que haber una acción, de esa persona que quiera declarar que sea anulable, ese acto se convierta en anulable respecto a esa supuesta incapacidad que está hablándonos Gaviria. Claro, entonces, de que poder dentro de lo material lo pueden hacer, sin embargo, se castiga, en todo caso, se sanciona con el tema de la invalidez respecto de las personas que son ebrias y toxicómanas. Señores, pregunta para todos mis conectados. ¿Puede otorgar testamento un menor de edad, sí o no? ¿Puede otorgar un menor de edad testamento, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Correcto, Alex Limache, qué importante. No, ¿cómo que correcto, Alex Limache? No, ¿qué me estás diciendo, Alex Limache? Al contrario, tu respuesta tiene que ser que en razón de las modificaciones del 1384, sí podría. Señores, 14 años es menor de edad. Un menor de edad no puede otorgar testamento. Claro que no puede. Pero, ¿qué pasa, Elsa? Mi pregunta aquí es si ese testamento lo utiliza para reconocer un hijo. ¿Es válido o no? Díganme, ¿es válido o no que un niño de 14 años es válido? Correcto, Alex. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, respóndanme como abogados, tienes que considerarme la excepción, Alex Limachi, porque en tu examen no te va a venir así tan sencillito. Correcto, lo que dice Elsa. El 384 permite que si tú tienes 14 años, puedes reconocer en ese testamento, no estás dividiendo bienes, estás utilizando el testamento para reconocer a tu hijo. Correcto. ¿Es válido ese testamento? ¿Sí o no? ¿Es válido? ¿Sí o no? Súper válido, señores. Recontra válido. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes logren en esta clase, ¿no? Tener ese chip respecto a cuándo sí se puede o cuándo no se puede. Ojo, como les digo, de por sí el testamento elaborado por menor de edad conllevaría una nulidad, claro que sí, pero la excepción, como bien ha señalado Aleli Chama, es justamente la edad de 14 años para el reconocimiento. Doctora, ¿y de 13 años puede reconocer? No, señores, de 13 años ya estamos hablando de que hubo incluso una violación sexual en ese espacio, ¿no? Así que eso ya no está dentro de esa capacidad que se le adquiere respecto a las personas mayores de 14 años. Correcto. Esta pregunta ya le hemos respondido, ustedes ya deberían dar respuesta ahorita. Si existe testamento, no puedes realizar sucesión intestada y ustedes ya saben cuál es la respuesta ahí, ¿verdad? Claro que puedes realizar sucesión intestada pese a que hay un testamento. Ya les he dicho a ustedes por qué. Y que justamente ustedes van a tener algo súper didáctico de cuáles son las características del testamento. Sin embargo, si yo me voy a poder analizar ahorita todas las características con ustedes, se nos va a acabar la clase y ustedes lo que quieren son las preguntas. Así que lo voy a hacer a la velocidad del rayo. Los que adquieren el material más bien ya van a tener clarito ahí cómo pueden determinar esas características. Sobre todo, señores,
en el tema de la pregunta 1 que les hice al inicio de la clase, ¿puede la pareja de esposos dar un testamento como pareja de esposos? No, porque es personalísimo. Entonces, esta manifestación de voluntad es destinada solamente a producir efectos jurídicos respecto del causante a sus sucesores. Así que de a dos, nada que ver. Es sui generis, sí. ¿Por qué? Porque no solamente en este espacio no depende de la voluntad del testador, sino que proviene de un hecho natural que es la muerte, ¿no? Ya les dije también las excepciones. Cuando tú planeas esa muerte, ya esa es otra situación excepcional. ¿Es revocable? Miren, sí es revocable el testamento. Y usted lo puede revocar las veces que usted quiera hasta antes de que usted muera, obviamente. Ahora, lo puede revocar de manera total o lo puede revocar de manera parcial. Es decir, puede ser que revoque respecto a cambiar el legatario. Un día es amigo de uno, después a los 2 años es amigo de otro y dice a este otro amigo le voy a dar mejor, etcétera. Entonces puede revocarlo en la totalidad o en parte. Es un acto unilateral, al ser un acto personalísimo resulta ser unilateral, ya que no requiere la concurrencia de alguien más para producir efectos jurídicos. Y usted me dirá, doctora, pero yo he escuchado que hay un tipo de testamento en el que nos pide presencia de más personas. Señores, el que exista la presencia de testigos no implica que deje de ser un acto unilateral y eso le pueden preguntar a usted en el examen, porque va a decir, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de testamento que exigen que participen, en este caso, por ejemplo, 2 testigos, tanto en el testamento de escritura pública como en el testamento cerrado? En esos 2 tipos de testamento te exigen personas, pero ¿eso significa que deja de ser un acto unilateral? Claro que no. Sigue siendo el testamento un acto unilateral y la presencia de testigos no le quita la naturaleza de ser un acto unilateral, ¿correcto? Eso también puede ser una pregunta y ya les estoy diciendo cuáles van a ser las preguntas del examen, así que vayan tomando nota ahí. Listo. También es un acto solemne porque tiene características bajo sanción de nulidad, incluso, por ejemplo, el testamento por escritura pública, el testamento cerrado, el testamento hológrafo tienen algunas condiciones especiales, ¿ya? Es mortis causa, ya obviamente tiene los efectos post-mortem, y es un acto complejo, miren ustedes, porque no necesariamente está solamente centrado en temas patrimoniales. Por ejemplo, lo que ya habíamos venido diciendo toda la clase, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, puedes nombrar un tutor, un curador, puedes nombrar un albacea, puedes rehabilitar al indigno dentro de tu mismo testamento, puedes revocar la desheredación, entre otras cosas. Así que eso hace que sea un acto complejo. Y bueno, antes de pasar, la diferencia entre la desheredación y la indignidad, ya saben, la desheredación lo hace solamente el testador, la indignidad es solamente por sentencia judicial, por si acaso, ¿ya? Y aquí está facilito. Hay personas que me están poniendo, escribo las dudas. Yo 9:45 empiezo con las preguntas a responder, ¿ok? Déjenme terminar la clase porque si no, no cumplo con lo que me ha pedido la institución. Tipos de testamentos. Señores, tenemos los testamentos ordinarios y los extraordinarios. No me voy a detener mucho en esto porque esto es mucha teoría y nosotros queremos práctica. Sin embargo, los testamentos más comunes son escritura pública, testamento cerrado y testamento hológrafo. Pero lo que usted le van a preguntar en el examen es la diferencia entre la escritura pública y el cerrado. Eso es lo que más viene. ¿Cuál creen que es la diferencia entre el testamento de escritura pública y el cerrado? ¿Cuál creen que es la diferencia? Bueno, es algo chiquitito en realidad, ¿no? Lo que pasa es que en el cerrado no lo redacta el notario. En cambio, en la escritura pública sí lo redacta el notario. En el testamento cerrado usted lo lleva, como dice así, en un sobrecito cerrado y le entrega al notario. Pero en cambio en la escritura pública lo redacta el notario. Normalmente ya ahora, como estamos en un tema más actual, porque esto ya es del año de la pera, incluso a veces el notario te pide que tú lleves ya una estructura de lo que tú quieres y sobre eso ya él lo tipea. Pero la idea es que el notario es el que hace la escritura como tal y se puede ver cuáles son las disposiciones. Sin embargo, en el testamento cerrado tú le entregas al notario, pero no lo abres, no tienes el contenido hasta que existe el tema de la muerte. Correcto. Señores, y por ejemplo, el testamento aéreo existe como tipo de testamento extraordinario, pero a usted le pueden preguntar cuál es el tipo de testamento que no está regulado, que se incluye como tipo de testamento, sin embargo no tiene una especificación de cuál sería la validez del testamento aéreo. Justamente es este testamento. No tiene, ningún artículo contiene cuáles son las especificaciones para darle validez al testamento aéreo. Así que se menciona como extraordinario, pero no tiene regulación.
Y aquí vamos a algunas preguntitas que ya me están haciendo respecto a la legítima y la posición de libre disponibilidad. Tenemos los tipos de legítima, que es la legítima del heredero forzoso y la legítima del cónyuge. Y tenemos también la intangibilidad de la legítima. Y la única opción de que de que no se dé esta intangibilidad es a través de la desheredación. La legítima sería aquella cuota intangible, aquello que tú no puedes, el causante no puede quitarle a ciertos familiares indistintamente, por ejemplo, ya sea que lo haga a través de su testamento o incluso a través de un proceso. O sea, no hay forma de quitarles esta opción de la legítima. ¿Ok? La legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión intestada, cuyas disposiciones rigen como por ejemplo el tema de la concurrencia, la participación o la exclusión. Eso va a variar, es la única opción que podría variar. La legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales, señores. Una cosa son los gananciales, otra cosa es la legítima que le corresponde como cónyuge, provenientes de la liquidación de sociedades de gananciales en el tema del matrimonio, si escogieron ese régimen. Es decir, hoy me muero yo, que estoy casada bajo la sociedad de gananciales, primero divido la mitad respecto de mi sociedad. Y sobre esa división es que se queda mi cónyuge con ese 50%. Ahora, de mi otro 50%, mi cónyuge vuelve a heredar, pero porque concurre ya sea con mis hijos o puede concurrir con mis padres también, en el caso de que no exista hijos. El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente determinados por ley, ni tampoco imponer sobre esa legítima algún gravamen, alguna condición, una modalidad o alguna condición del acto jurídico, ¿no? Que se establezca alguna condición o modalidad. Tampoco puede privar a su cónyuge de los derechos que le conceden estos artículos. Solamente las excepciones serían respecto a la desheredación, ¿ok? ¿De qué trató? Dice. ¿Cuál examen? Dice, no estudié. No, lo que pasa es que al finalizar el diplomado va a haber una evaluación, no se preocupen, pero es súper sencillo. Y también porque a veces en los exámenes que nos preparamos para la magistratura, nos preparamos para la Academia de la Magistratura también, para la Junta Nacional, para concursos de supernumerarios, así que no hay ningún problema. No, 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 no. Michael, en el hológrafo no tiene nada que ver que sea por máquina de escribir o por mano. Incluso ahorita les voy a mostrar el caso de que esa mano, el hológrafo en realidad es que tú lo hayas logrado hacer. Si lo haces por máquina de escribir, igual sigue siendo un testamento hológrafo y ahorita te voy a mostrar la casística a nivel registral de un testamento hológrafo. Un segundito, ahorita llego. No se preocupen que estamos llegando. Ya, bueno, aquí en el parentesco no me voy a detener porque si no eso va a significar una hora más y yo quiero que lleguen a la parte importante. Bueno, ya ustedes saben que, bueno, una pregunta que puede venir también es, teniendo vocación sucesoria, ¿resulta necesariamente que tú vas a heredar? Doctora, yo ya logré tener vocación sucesoria. ¿Necesariamente voy a heredar? No necesariamente, porque la vocación sucesoria lo puede tener los hijos, cualquier descendiente, el cónyuge, el tío, el primo, pueden tener vocación sucesoria, porque así lo establece, incluso se establece órdenes respecto al orden sucesorio. Sin embargo, no necesariamente heredan porque se dan las exclusiones. Uno excluye al otro. Algunos órdenes, sobre todo, por ejemplo, en el caso del primer orden, que son los hijos y demás descendientes, el segundo orden, los padres y demás descendientes, el tercer orden, el cónyuge, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho, en el caso que estuviese, y el cuarto, quinto y sexto son los parientes colaterales. El cónyuge, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho, también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes. Es decir, el cónyuge hereda junto con los hijos o hereda junto con los padres, pero no pueden heredar hijos, padres y cónyuge. Esa opción no se puede dar. Ahí se excluyen. O vas con el primer orden o vas con el segundo orden en el caso del cónyuge. Porque si existen hijos, los que sufren son los abuelos. Los abuelos ya, en este caso los padres del causante, ya no heredan. Correcto. Ahora, ya les había dicho, ya les había señalado que los herederos legatarios son aquellos que no son familiares, pero pueden ser consignados por la voluntad del testador. Señores, pregunta, ¿puede un heredero forzoso ser a su vez un legatario? Ya ustedes saben que sí, claro que sí.
Claro que sí. El heredero forzoso puede ser a su vez legatario. Es decir, al heredero forzoso le quieres dejar un poquito más y le das tu cuota de libre disponibilidad. Bien, en el testamento también tú puedes estipular algún tipo de albacea, porque ya sabes que tu familia es muy conflictiva y quieres que un albacea se dedique a establecer que se cumpla tu voluntad. Bien, señores, aquí tengo ya el Pleno Nacional este es el Pleno del 2017. Acá tengo el Pleno Nacional del 2022. Miren qué bonita pregunta se hizo. Señores, ya usted tuvo la sucesión intestada, logró, ya lo hizo a nivel judicial o lo hizo a nivel notarial. Si lo hizo a nivel judicial, lo hizo a nivel de paz letrado. Si lo hizo a nivel notarial, lo hizo rapidísimo, en menos de un mes. Usted ya logró que se le declare como heredero. Perfecto. Pero había una situación de exclusión o había una situación de no, en una situación, por ejemplo, de exclusión o en una situación de que se le afectó porque no se le hizo una correcta distribución de esos bienes. Correcto. Entonces, usted puede ir de manera directa a la vía judicial, porque esto obviamente no se va a ir a la vía notarial, y es el proceso judicial de petición de herencia. Pero ¿qué pasa si esa petición de herencia, ojo acá, lo solicita un hijo no reconocido? Un hijo extramatrimonial no reconocido, porque obviamente podría ser no reconocido, pero es matrimonial, se asume la presunción de paternidad dentro del matrimonio y suficiente con eso, ¿verdad? O usted necesita que dentro del matrimonio su papá no firmó su partida de nacimiento y usted está asustado, doctora, ¿qué hago? Nada, porque tú eres un hijo dentro del matrimonio y tienes los apellidos de tu padre y por más que no haya firmado la partida de nacimiento, se presume que es tu padre por la presunción legal que existe. Sin embargo, si es un hijo extramatrimonial, un hijo no reconocido por su padre, y en este caso, imaginemos padre o madre, inician el proceso de petición de herencia. Pero la pregunta que se hicieron los jueces es una pregunta sencilla y dijeron lo siguiente: ¿se puede ingresar a examinar la filiación extramatrimonial dentro de un proceso de petición de herencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Puede ingresar a analizar la filiación extramatrimonial. Es más, clarito, puedo pedir una prueba de ADN. ¿La filiación extramatrimonial en qué juzgado se ve? Ustedes que son lo que todos lo saben. ¿La filiación en qué juzgado lo tramito? La filiación de un hijo no reconocido. ¿En qué juzgado? ¿Paz letrado o civil? ¿Paz letrado o civil? Uy, Elsa, ¿no? ¿Cómo me vas a decir civil? La filiación extramatrimonial es en paz letrado. Filiación, ADN, paz letrado, por favor, doctores. ¿Y la petición de herencia dónde lo veo, Elsa? Petición de herencia. Petición de herencia, ¿dónde veo? Civil, correcto. Y si tú quieres generar la petición de herencia porque fuiste excluido, ¿qué es el primer requisito que habíamos dicho? El entroncamiento, ¿verdad? Y ese entroncamiento, ¿cómo se verificaba? Con tu partida de nacimiento, que esté claramente ahí tu nombre y el certificado y la partida de defunción del señor, también claramente el nombre de esta relación. Sin embargo, señores, hay casos que llegan al Poder Judicial en los que son hijos no reconocidos. Y tú quieres, dentro de ese reconocimiento, dentro de esa petición de herencia, que se analice una prueba de ADN. Miren, si ustedes buscan su código tal cual y son súper codigueros, no van a encontrar una respuesta de la posibilidad de que sí se ventile. Sin embargo, ya los jueces, por criterio, han dicho: señores, si ya está pidiendo la petición de herencia, es un hijo no reconocido, es un hijo no matrimonial, ¿qué nos cuesta si ahí ya adentro se ha pedido, se ha actuado la prueba de ADN? Hay que darle la posibilidad. Vanessa se asusta, ¿por qué? ¿Por qué te asustas? Aquí el Poder Judicial estableció en este pleno, ojo señores, esto no es vinculante, pero señores, por mayoría, 33 votos por 3 personas que dijeron que no. O sea, usted va a iniciar su proceso y obviamente se va a poder. ¿Por qué? La primera ponencia dice: sí puedo entrar a analizar, porque el proceso de petición de herencia es un proceso de conocimiento, y al ser un proceso de conocimiento es un proceso plenario, es un proceso amplio, y la filiación extramatrimonial ya ha sido debatida y discutida dentro de este proceso, porque esto fue en segunda instancia, y en primera instancia se debatió y se discutió el ADN. Entonces, ¿se puede o no? En la segunda ponencia dicen: no, no es posible, pues la filiación extramatrimonial, si bien ha sido discutida y debatida formalmente, no es parte de la pretensión contenida en la demanda, dice.
sea, la segunda ponencia son de los legalistas extremos. Y si usted quiere encontrar la totalidad de este pleno, yo aquí a todos los conectados y a todos, perdón, los que se han inscrito en este diplomado, en las líneas azules van a poder hacer clic y van a tener toda la fundamentación de cómo debatieron estos jueces respecto de la primera y segunda ponencia. ¿Cuál creen que fue la ponencia que ganó? La primera. La primera dijo, sí, pues el proceso de petición herencia, ser un proceso plenario de conocimiento y la afiliación extramatrimonial ha sido debatida y discutida, claro que sí podemos ingresar a examinar esa afiliación extramatrimonial. De tal forma que en el mismo proceso puede, miren qué importante, en un proceso de petición de herencia, pedirse la actuación de una prueba de ADN a efecto de determinar la afiliación del demandante con la causante. Máxime si existe prueba indiciaria que permita corroborar dicha afiliación, como por ejemplo, fotografías, prueba testimonial u otro. Porque no vaya a ser que mañana usted, yo por ejemplo me he enterado que ha muerto Alan García, y mucho le he hablado de Alan García, no vayan a creer que soy aprista. Todo lo contrario, pero lo hemos tomado como ejemplo. Entonces yo digo, ay, no vaya a ser que él ha sido mi papá. Entonces, ¿sabes qué? Voy a pedir petición de herencia y que se haga un ADN y que le haga un ADN a sus hermanos, a mis supuestos, a sus hijos, para corroborar con mi ADN. ¿Se puede hacer eso? No. En este caso, ¿por qué sí se le facilitó a esta opción de entrar a hablar de la afiliación? Es porque dice más aún si se puede corroborar con fotografías, pruebas testimoniales u otras cosas adicionales. Es por eso que en esa postura dicen muy bien, hay que actuar la prueba del ADN. Entonces, sí se puede valorar esa conducta en el marco del espacio de poder avanzar dentro de este proceso mucho más amplio. Ustedes si quieren asumir un criterio, igual lo pueden hacer, pero les conviene, señores, porque aquí ahorran tiempo, ahorran dinero, y también cuando usted quiera tener un caso así, hace clic aquí en azul y va a tener todos los fundamentos para que su demanda sea pues así de rechupete, ¿ok? Miren, ¿se acuerdan que les comenté acerca de la inscripción del testamento hológrafo? Llegó un caso al Tribunal Registral, y este caso es de ahorita nomás, 2021, 69-2021, Tribunal Registral, en abril. Y la pregunta que se hicieron acá fue sencillita, y dijeron, para que el testamento hológrafo produzca efectos, debe ser protocolizado previa comprobación judicial cumplida. Esta exigencia del testamento se convierte en un instrumento público susceptible de tener acogida registral, es decir, que usted lo pueda inscribir. El problema acá, lo que nos había señalado un amigo, por ejemplo, acá que se conectó y nos dijo, doctora, el tema del testamento, que si puede ser escrito a mano o a máquina de escribir. Señores, la totalidad de este caso que se ha dado ante el Tribunal Registral está aquí en líneas azules. Yo ya no lo voy a hacer clic, yo les voy a dar, como les digo, todo este material a todos los que están inscritos en el diplomado, pero ya ahorita, como estamos contra el tiempo, les voy a dar solamente el resumen textual, lo que les voy a decir ahorita, pero ustedes pueden encontrar la totalidad de los argumentos en las líneas azules. Hace clic usted en la línea azul y le va a salir la totalidad. Miren, el mismo Tribunal Registral dijo, de este modo voy a advertir lo siguiente. Dijo que este señor había realizado a manuscrito, pero luego se fue al notario. El problema es, el notario que digo, se fue a un juez de paz. Y el tema acá fue el conflicto respecto a las facultades que tiene un juez de paz respecto a las facultades que tiene un juez o un notario. Y aquí, entre otros puntos, dice, de acuerdo a lo indicado, los jueces de paz con atribuciones notariales no tienen competencia para realizar el trámite notarial de comprobación de testamento. Recuerden ustedes que el testamento hológrafo necesita una comprobación a nivel judicial. Es decir, que se identifique que necesariamente se realizó esa comprobación. Entonces, esa comprobación judicial que dice acá, que se exige, no lo puedes hacer ante un juez de paz, no letrado. Ojo, acá te dice, y mucho menos para la comprobación de un testamento hológrafo, materia que ha sido otorgada por la ley a los jueces civiles, pues los notarios solo se les ha atribuido la comprobación de testamentos cerrados, diferente al testamento hológrafo, ¿correcto? En ese sentido, al no haberse seguido el procedimiento previsto, no permiten la inscripción de ese testamento hológrafo. Ahora,
¿Cuál es el testamento hológrafo? El testamento es redactado por el testador, ya sea por mano, por computadora, por máquina de escribir, quien se lo entrega a cualquier persona para que se encargue del cuidado del citado testamento y se encuentra dentro de los testamentos llamados ordinarios. Pero se exige un requisito ese hológrafo que luego lleve a su apertura, debe tenerse una comprobación de que el testamento, para que ese testamento adquiera eficacia. Y aquí el tema era, ¿se puede hacer esa comprobación por un juez de paz o lo tiene que hacer necesariamente un juez civil? Es un juez civil. Una preguntita extra, que les doy yo siempre un extra. En el 2017 se empezaron a preguntar, ¿qué pasa, estimada Vanessa? Por ejemplo, ustedes son 5 hermanos. 2 hermanos viven en Perú, uno vive en España y el otro vive en Italia. Entonces, quieren hacer la sucesión intestada, ¿ya? Pero dentro de esa sucesión intestada, se preguntan si es que lo puede hacer solamente uno respecto del causante o tendría que esa persona necesariamente tener poder respecto de los otros hermanos para poder incluirlos dentro de esa sucesión intestada. Señores, esto en el 2017 era una situación de pregunta. Sin embargo, pese a que el código no lo dice tal cual, ya el criterio es asumido de que gana la postura de que al fallecer el causante, sus derechos y obligaciones forman parte de la masa hereditaria. Esta, a su vez, mientras no se determine su titularidad, forman la llamada sucesión indivisa o sucesión mortis causa. La sucesión indivisa, al igual que las sociedades gananciales, es un patrimonio autónomo, independiente de sus integrantes. Ya por ahí les da la respuesta. Es independiente de quien lo pida. En atención a ello, en el segundo párrafo del 65 dice, la sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados ¿por quién? Por cualquiera de sus partícipes si son demandantes. Bajo tal premisa, ojo acá, cualquier sucesor del causante puede accionar en nombre suyo y en representación de los sucesores, toda vez que la propia ley lo faculta. Entonces, ¿qué necesitas? Basta entonces que el demandante adjunte toda la documentación pertinente de sus coherederos a fin de acreditar el entroncamiento. Entonces no necesita que le den un poder especial para eso, simplemente que él adjunte esa documentación respecto de sus coherederos a fin de acreditar el entroncamiento con el causante. De confirmarse ello, nada impide que se declare a los herederos, tanto el que accionó a nivel judicial como a sus coherederos. Así que ahí tienen ustedes también ese pleno que se dio en el 2017, pero ya ahorita, miren, estamos en 2023 y esto no ha llegado a ningún criterio conflictivo porque todos asumen esta postura, ¿ok? Se llevó al pleno porque todavía por ahí había algún juez del año de la carreta que tenía ese criterio de que no debería ser, que solamente el que demanda sobre él se debería resolver. Pero ya el criterio es más amplio, ¿ok? Entonces ya les dejo ahí esos 3 puntos, y acá hay algunas figuras relacionadas con lo que les había dicho, con el tema de la sucesión testamentaria, como por ejemplo el tema de la afiliación, que tiene que darse, ya se da a través de un reconocimiento, la declaración judicial de paternidad, o puede ser una afiliación legal como tal. Yo no voy a entrar, eso no nos va a dar el tiempo, obviamente. También esa vinculación o ese parentesco se puede dar por adopción, que te va a dar las mismas derechos y obligaciones que se generan entre los intervinientes dentro de esa adopción, tal igual como si hubiese sido un vínculo de consanguinidad, ¿ok? El tema del matrimonio, por ejemplo, y el tema del divorcio, situaciones que todavía siguen siendo conflictivas en el tema de sucesiones, en tanto, por ejemplo, hay procesos en trámite de divorcio, y en ese proceso en trámite que se demoró mucho en el Poder Judicial, muere uno de los esposos. ¿Hereda el otro esposo o no? Pese a que en el trámite incluso era por una causal de adulterio, imaginemos, que fue por una causal de adulterio, tenía ya el hijo extramatrimonial, incluso estaba la prueba, ya iba a ganar ya el proceso, pero se demoró mucho y muere, entonces sigue siendo su esposo, ¿significa que hereda o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hereda o no hereda? Claro que hereda, Cristian. Entonces, ese tipo de situaciones, claro que sí hereda. Incluso ustedes recordarán este caso de que la hija mató a su madre
que luego incluso la quemó cuando no la terminó de matar, pensaba que ya la había matado, pero como que quiso reaccionar y luego la quemó viva. Estos casos así trágicos que se han dado acá en el Perú y que en realidad conllevan a hacer un replanteamiento de algunas normas porque ella al final salió de la cárcel y a disfrutar de su herencia. Porque recuerden ustedes que si otros familiares no cuestionan ello o no, no es de oficio la desheredación, la indignidad, tendría que alguien solicitarlo como tal. Entonces, esas son algunas cositas que todavía podrían generar algunos temas conflictivos. Bien, voy a dejar de compartir las diapositivas para poder responder algunas preguntas. Bien, yo sé que hay muchas preguntas porque, señores, la sucesión testamentaria intestada es lo que más van a cuestionarse, ¿no? Ahora, para todo hay criterios, señores, así que no nos aloquemos con eso. Voy a pedirles, por favor, que dejen de hacer preguntas para poder responder, porque si no, no voy a poder responder todas. Así que hasta aquí hacemos una pausa, hasta la pregunta de Paola Mayor. Doctora, ¿qué sucede si ya fallecieron los cónyuges, si solo quedan los hijastros y los hijos del matrimonio? ¿Cómo se reparte la masa hereditaria? Ya lo escribí. Sí, voy a ir de atrás para adelante, por favor, ya no llenemos más para que no baje, ¿ya? Dice, tienen dos propiedades, una está en nombre del esposo y el otro en nombre de los cónyuges. Señores, como te digo, Paola, aquí la división es súper sencilla. Indistintamente de que sean matrimoniales o extramatrimoniales, tú tienes que tener en cuenta que la herencia se va a dar respecto primero de cada uno de ellos. Es decir, puede ser que ellos fallecieron juntos, pero indistintamente que fallecen juntos, en el caso de la herencia respecto de las sociedades gananciales, quien murió primero, se tiene que establecer respecto de ellos. Hay algunos casos complicados donde al mismo tiempo fallecen, pero igual se tiene que establecer un punto para que se pueda dar esa liquidación de las sociedades gananciales, cada uno queda con su porcentaje, y sobre ese porcentaje, obviamente los que son matrimoniales van a disfrutar de la herencia del padre y también de la herencia de la madre que ha fallecido. Y es una herencia mucho más ampulosa respecto de su madre, porque su madre también recibió por parte del padre, ¿ok? Pero en cambio los extramatrimoniales, al momento de la repartición, solamente estarían heredando del padre, porque su madre sigue estando viva, y su padre no de la totalidad de su patrimonio, sino ya de lo que fue liquidado, de la mitad. Entonces, obviamente, sí, en la parte, como les digo, en la parte real ya no va a ser una total igualdad, ¿ok? Alex Limache dice, ¿es obligatorio dejar herencia o se puede disponer de todo el patrimonio en vida? Alex, tú en vida puedes donar todo si quieres. Eso es lo que a veces mucho me preguntan y me dicen, doctora, ¿en vida yo tengo que no gastar lo que va a ser de herencia de mis hijos? No, Alex, tú puedes gastarlo. Ahora, el tema, Alex, es que luego cuando tú mueras, tus herederos se sientan perjudicados por ese exceso que has hecho tú respecto a esa legítima y ta. Entonces, ahí ellos podrían ejercer algunas acciones, pero esas acciones, Alex, van a llevar a que tú ya estás muerto. Ellos se van a pelear a morir por ese tema, así que sobre esa situación no va a haber problema. Ahora, distinto es que ellos luego puedan establecer un procedimiento para decir que tú estás haciendo uso indebido de tus bienes, que te has convertido en un toxicómano, en un dispendioso, acciones que existen en el código todavía, que existen algunas limitaciones para que gastemos todo lo que queremos, pero esa no debería ser la línea de actuación. Tú deberías, lo que tienes en vida, gastarlo, puedes caer en insolvencia o lo que quieras, y no necesitas, y te quedas sin nada y punto. Así que ya va a depender de tu actuar. Doctora Tania, ¿qué pasa cuando una persona fallece? No deja testamento. Tiene hijos, que es lo más común, Marco, porque en realidad casi no hay cultura de dejar testamento. Tiene hijos, jamás se casó. Muy bien, tiene hijos y jamás se casó, perfecto. Pero el padre de sus hijos jamás vivió con ella y ella también fallece y una de las hijas no quiere entregar el DNI de la finada. No, lo que pasa, mira, estimada, que no quiere entregar el DNI no hay problema, porque para el tema de los DNI, si tú has visto en los requisitos, nosotros no estamos pidiendo DNI, estamos pidiendo partidas de nacimiento, estamos pidiendo partidas de defunción. Entonces, eso es lo que va a generar el tema de la verificación de los entroncamientos para la sucesión intestada, porque no ha dejado testamento. Ahora, puede haber que la intención de una de ellas de no entregarle el DNI o lo que fuese de la señora que ha fallecido, tal vez tú digas, doctora, es que sin el DNI de la persona fallecida no voy a poder acceder a la partida de defunción, porque el proceso de inscripción me piden
el certificado de muerte en el hospital o en la constancia que da el médico dentro de la casa, dependiendo de dónde falleció esta persona. Pero es un tema más bien administrativo que puede ser suplido. Es decir, el no tener o esconder el DNI no va a limitar los derechos sucesorios, ¿ok? Si una persona no tiene herederos forzosos y solo tiene sobrinos de un hermano extramatrimonial, que son extraños a la persona ya que ni los conoce, puede heredar a terceras personas que no viven con... Es que, usuario, no está condicionado a que tú vivas o no vivas con ellos. El tema de los herederos, en este caso, y ellos no serían forzosos, porque los herederos forzosos ya están establecidos por ley. En este caso, serían estos herederos voluntarios, que pueden ser los tíos, sobrinos, etcétera, o un familiar, y como no ha dejado testamento, puede ser que sí sean beneficiados. Las diapositivas lo colgarán en el aula. Sí, a todos los que están inscritos en todos los que están inscritos en el diplomado se les va a dar las diapositivas y también los plenos adicionales. ¿Por qué no se puede hacer mediante notarial? Dice Flor. Flor, notarial solamente cuando no hay contienda, ¿ok? Cuando no hay contienda, no tienes que ir, cuando hay contienda tienes que ir, o sea, cuando hay pelea, conflicto, tienes que ir a lo judicial, ¿ok? ¿Por qué no hay una respuesta exacta? Pero usted está iluminando mi reacción. Por eso me asusto. Perdón, previa declaratoria y petición. Muy bien. Bueno, ya no hay más preguntas aquí. Si el hijo es extramatrimonial, no firmó la partida, pero igual ganó la demanda de alimentos. Es que, Vanessa, aquí el tema de los alimentos, si tú ganas los alimentos, se entiende que es porque te declararon hijo alimentista o porque existe un entroncamiento a través de una afiliación. Puede ser que tú pediste la afiliación extramatrimonial acumulada con los alimentos. Entonces, para este tema, lo que tú tienes que tener es ya sea la partida con firma o sin firma, o la partida en la que se hace constar la sentencia de filiación, que se dispuso la filiación, en el que es el juez el que ordena esa inscripción como hijo, ¿ok? Así que también es válida. No necesariamente porque no está la firma no vas a poder heredar. Puede ser que sí, pero tiene que constar ahí la sentencia judicial que declaró a este señor como padre de este hijo. Doctora, ¿qué pasa si el testamento sea redactado? Ahí sí, él te había dicho ya. Acá hay una pregunta grandota. Mire, doctora, tengo un caso. Mi mamá fue excluida de una herencia, Vanessa. Sus padres tienen 3 bienes. Ambos fallecieron hace más de 30 años. No hay sucesión intestada. Es lo más común, estimada. No hay sucesión intestada porque ninguno de los herederos quiso asumir el costo, porque a veces es alto, o el tiempo también. Aún figuran los padres, pero hace muchos años, cuando era niña, salió una ley de la municipalidad que los herederos podían pedir el título y se otorgaba por COFOPE, y mis tíos 6 hermanos, solo uno de ellos tiene el título individual. Pero a mi madre no. Los 2 terrenos restantes están a un nombre de mis abuelos. ¿Qué se puede hacer? Mi mamá quiso que le den en donación con una notaría, pero mi tía ambiciosa, obviamente. Si no hay ese acuerdo, Vanessa, entre los hijos, o entre, en este caso, tus tíos, tienes que ir vía judicial. Yo ya te dije que no hay plazo de prescripción, es decir, tú incluso, bueno, está viva tu mamá, no tendrías que hacerlo tú. Tú incita a tu mamá para que tu mamá, estando viva, pueda ella pedir o iniciar primero la sucesión intestada y luego que va a conllevar a la declaratoria de herederos, es decir, que existen herederos que están reconocidos como tal, y luego pedir o o señalar esta petición ante esta exclusión que se ha venido dando. Entonces, hay que regularizar, situación que nunca se regulariza en el Perú. No solamente eso, estimada, aquí hay una pregunta que siempre me hacen y me dicen, doctora, ¿para qué tengo que hacer la sucesión intestada si mi padre no tiene ningún bien registrado a su nombre? No hay en el registro notarial no hay nada a su nombre. La casa que tiene es una casa que tiene en posesión. Pero sí tiene, está poseyendo una casa. Entonces te conviene hacer la sucesión intestada porque esa casa está con posesión, pero en algún momento tú podrás lograr la inscripción de esa casa. Además, en el espacio peruano, el tema de lo que prima muchas veces es la posesión. Entonces, claro que te conviene. Doctora, en el caso del anticipo de herencia, un solo hijo de los 3, ¿pueden solicitar que sean considerados? Claudia, es una pregunta que incluso se ha judicializado. En el tema, si bien es cierto, ojo acá con el tema del anticipo, el anticipo es la facultad que tiene uno de los padres para poder darle a 1, a 2, o a los 3, o a los 5 hijos. Tú no le puedes limitar en el tema del anticipo, porque recuerda que la disposición
de que si esto estuviese excediendo o no, eso se va a ver cuando fallece. Antes de que él fallece, no hay opción, ¿verdad? Antes de que él fallezca, no hay opción de la forma como puede él usar o gastar su dinero. Ahora, he visto un caso aislado, pero que fue con una justificación al interno, si me escribes para poder ubicarte este caso, en el que los hijos solicitaban judicialmente que a ellos también se les considere dentro del anticipo de legítima. Algo que estaría de la premisa primigenia, algo que estaría totalmente errado, porque es la voluntad de esta persona que está viva, no está muerta. Si en vida puede disponer de todos sus bienes. Sin embargo, este espacio se generó un espacio de mala fe, de querer generar, o sea, tú lo llevó a nivel de juicio, pero por otros fundamentos, no por un tema de igualdad, no por un tema de que si le das a uno me tienes que dar a los tres. Ese no sería un fundamento, Clara Velarde. Ese no sería un fundamento porque es la voluntad de la... Ni siquiera podemos hablar del testador porque está vivo todavía. Y en el anticipo es un anticipo que luego que él muera, esto va a retornar a los herederos. El problema es que te dan anticipo de herencia, por ejemplo, las camionetas, como te digo, que son último modelo y que a ti te va a perjudicar porque esas camionetas posteriormente van a estar del año de luz, ya pues, tal vez esas camionetas estén chatarra. Entonces, podría por ahí establecerse un tema de afectación a los otros o a los futuros herederos, o en este caso, como te digo, tendría que ser una fundamentación que vaya ya por una situación de mala fe, de una afectación muy grande en el patrimonio, en esa masa hereditaria. Imaginemos que solamente tiene 3 camionetas y las 3 le dio en anticipo. Una situación muy extrema, porque luego la voluntad, va a primar la voluntad, porque obviamente esto es un proceso de conocimiento, un proceso amplio, pero va a primar la voluntad de lo que la persona viva, ni siquiera puedo hablar del testador, quiere hacer con sus bienes. Bien, señores, creo que hemos terminado con algunas consultas y recomendarles nuevamente el librito del doctor, Juan Carlos del Águila, de verdad, ha sido un preguntas y respuestas muy importante, que ya les iba a dictar al final a ustedes, pero ya no les he podido dictar, no les he querido, pero voy a dejarles Voy a dejarles acá el link, el nombre del libro, que lo pueden ubicar. De verdad que ha estado muy interesante. Ya no he podido darles las preguntas. Pensé dejarlo al final esto, pero ya nos fuimos de tiempo. Mi primer juicio de familia se llama. Juan Carlos. Juan Carlos Aguilar. Bien, doctores, yo agradecerles a todos los participantes, pedirles por favor que me agregan al Facebook, a mi red social, para que ustedes puedan tener la línea de las presentaciones que voy a tener, incluso de manera presencial. Vamos a estar el 11 y 12 de agosto en Ica, espero verlos. Voy a estar también el 23 de julio en Tacna, espero verlos. Así que con mucho entusiasmo, señores, para poder conocernos. Muchísimas gracias por la invitación a CEFOCAP. Ya saben, a todos los que se han inscrito en el diplomado van a tener acceso a las diapositivas. Gracias, doctores. Muchas gracias. Por favor, gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania. Para nosotros ha sido un gusto haber contado con su participación. Enteramente nuestro agradecimiento por su presencia y por la gran interacción del presente tema. Muchísimas gracias a todos por haber participado. No se olviden, doctores, que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook para que puedan conocer de algunas actividades académicas que estamos organizando. Nos van a encontrar como CEFOCAP, Centro de Formación y Capacitación. Y también mencionarles que aún están a tiempo para que puedan todavía obtener el cupo para el diplomado. Sí, los que deseen adquirir el diplomado, voy a dejar en el chat el número de la asesora de venta para que se comuniquen con ella y les facilite todo el procedimiento para que ustedes puedan hacer el respectivo pago. Una vez que ustedes hayan pagado el certificado del diplomado, se les va a poner en conocimiento para el aula virtual, donde van a encontrar la clase grabada conjuntamente con las diapositivas. Voy a dejar el número para cualquier información.
983-737-161. Ese vendría a ser el número de la asesora de venta. Esta vendría a ser la quinta sesión del diplomado, así que todavía están a tiempo, doctores. Sí, sí, también se da esta opción para que solamente han comprado, por solamente esta clase también se dará un certificado por 24 horas académicas.